pero ya están nuestros compañeros preparados, así que les vamos a dar la bienvenida a ellos. Hoy está Hugo, ¿no? Sí. Machiavelli, Sí, ¿cómo ¿qué va? tal? ¿Cómo ¿Qué están? tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Ya me parecía, no era Pancho. No, la verdad que no, y le mandamos un cariño a Pancho que se está recuperando. Mucho laburo, grande. época de mucho frío y alguna cuestión laboral que también afecta, pero Pancho está en recuperación, está Bueno, ahí. me parece bárbaro. Está en boxes, Está está en boxes. está bien. Bueno, andan? ¿cómo venimos? Muy bien, mucha información. Vamos a tener a Sandra Pita, mirá, la científica que además de hablar muy bien y de poder darnos información privilegiada en una época en donde la pandemia no se fue, nos va a hablar de la interna de la campaña y tenemos también todo lo que está pasando con Messi. Lo esperan en Francia. Todo, tiempo de descuento para finalmente que informen o en forma oficial que Messi se suma al PSG. Es una locura lo que está pasando y la campaña y las asunciones de dos ministros que parecen demostrar una vez más, por si hacía falta, que Cristina es la jefa. Cristina es la que manda en el frente de todos o de todos, dice Feynman, ¿viste? Le pone la E. Y un nuevo escándalo por las visitas a Olivos. Les traigo también una primicia. La info que trae Guada, bomba. Bomba, una bomba, Sigue el escándalo por las visitas a Pero Olivos. adelantá algo. ¿Vos te pensás que nos vamos a quedar así? Bueno, te adelanto. El presidente, ¿se acuerdan cuando tuvo que estar aislado en noviembre por ser contacto estrecho de Belis? Sí, claro. Bueno, Sí, me acuerdo. ¿estuvo aislado realmente? Opa. ¿Cómo que rompió el Epa. aislamiento? Ah, Epa. Bueno, van a tener que mirar el Bueno, programa, no, sí, chicos. nos quedamos. Uy, uy, Pará, uy. vale la arranquen, pena, arranquen, vale la pena. que nos queremos quedar para Sí, verlo. Por supuesto, sí, por supuesto, le vamos a estar contando todo en Más Data. Chau, amigos. Hasta Chao, mañana. chicos, hasta Chau, mañana. chau. Muy buenas tardes, Miriam. Muy Una buenas buena sonrisa para tardes, comenzar sí. en este Más Data. Le mandamos de nuevo un abrazo a Pancho Olivera. Pancho, a Vane, a Sol. A Tenemos todos. algunas bajas en el equipo, pero seguimos acá firmes. Sí, firme porque corresponde y además porque en esta época de mucho frío y de cambio temporal. Qué interesante estuvo ayer el bloque sobre lo que está pasando con el cambio climático, mientras seguimos de cerca los detalles del cambio de clima dentro de la campaña. Una campaña en donde no aparecen propuestas concretas, sí desasosiego por parte de la sociedad civil, que mira expectante a quienes prometen lo incumplible, o en todo caso lo que parecen ser palabras al aire, spot que no tienen un nivel muy interesante, y lo que está pasando en el gobierno, que es muy importante, y la bomba que trae Guada Vázquez. Así es, les vamos a estar contando en un ratito. El presidente cumplió en su momento con el aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho, o eso también tuvo su cuestión de privilegio. Les vamos a contar todo acá en Más Data, así que quédense. También vamos a estar con Bonadeo hablando del tema de Por Messi, con supuesto. Cristian Martin directamente desde París, contándonos todos los detalles. Estamos viendo el minuto a minuto, es como un reality de Messi. Impresionante porque lo de Messi fue de un impacto mundial, por supuesto trasciende lo deportivo, puso en juego el fair play en el fútbol en Barcelona. Messi que revolucionó Europa y el mundo, y vamos a estar con Cristian Martin desde allí, desde París. Mirá, están los primeros saludos Ahí, del astro con una deportivo. remera y sí se París, que sería acá es París. Totalmente. Bien. Y atención porque los galácticos ya le ponen nombre porque van a, digamos, los jugadores del PSG van a transformar a ese club de Francia, que no es el más importante, en un fenómeno deportivo, insisto, de índole cultural, mundial, en donde además se habla del pase, de lo que significó, la Porta que queda mal en Barcelona, la protesta en toda Cataluña, pero Messi es del PSG, y los detalles con Cristian Martin en instantes aquí en Más Data. Bueno, también obviamente vamos a estar hablando de la interna, cómo sigue la interna de Juntos por el Cambio, la interna en el frente de todos, los cambios de gabinete, cómo repercuten, cómo la cámpora sigue ganando poder, sí. porque por un lado te ponen en la cabeza, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, te ponen un albertista, que es Juanchi Zabaleta, pero por otro lado, la cámpora toma el lugar de Juanchi Zabaleta en Hurlingham. O sea que avanza, siempre con todos los cambios de gabinete, siempre el poder de Cristina sigue en aumento. En aumento por arriba y por abajo. El crecimiento del frente de todos. Algunas, digamos, algunas contradicciones que según en Juntos no aparecen tan visibles, pero están.
Hay un reconocimiento de que en la provincia de Buenos Aires gana el Frente de Todos por 5 puntos, pero para Juntos eso podría ser una victoria pensando en otras provincias del interior del país. Pero todo el armado y todos los detalles que necesitas conocer lo vas a tener acá, mientras saludamos a Mariana Arias, ¿Cómo les va? nuestra ¿Qué querida tal? compañera que tiene mucha información para hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Vamos a estar hablando de Uruguay, que abre sus fronteras el 1 de noviembre, pero ahora antes, el 1 de septiembre, van a poder entrar todos aquellos propietarios, obviamente vacunados, con 2 dosis y con un PCR. Pero les voy a estar contando todos los detalles sobre eso y les traje un video. Un video que la nombra Cristina Kirchner. ¿Sabes de quién es? ¿Quién? Elegante. ¡Apa! Así que lo vamos a estar escuchando Mirá hoy. qué interesante, ¿eh? Elegante, el hombre que hizo un tema con el abecedario. Exacto. Para los niños. Para los niños, ¿no? Interesante también como metáfora de la actualidad de hoy, de la Argentina. Seguramente, Mariana, también vas a abordar el tema de la presencialidad, porque dicen que hay clases presenciales, pero en la práctica los padres organizados y otras organizaciones también denuncian que esto no está ocurriendo. Mientras tanto, intentamos correr el velo, este telón de lo que aparece sobre la superficie, para intentar analizar, por lo menos en una primera mirada, lo que significa Jorge Tayana en el Ministerio de Defensa. Nosotros contábamos desde el principio en el que se conoció la dimisión de Rossi, que dijo... me enteré por televisión que dejaba el ministerio, que había dudas, que ahora fueron saldadas claramente, a favor de quién era el candidato para el Ministerio de Defensa. Un ministerio clave. Recién Jorge Liotti explicaba algo que tenemos que señalar con contundencia. El Ministerio de Defensa es uno de los más importantes de un país y de la Argentina, porque detrás del Ministerio de Defensa están las fuerzas militares. Hay un pasado muy reciente que se remueve cada vez que un ministro de Defensa ocupa ese lugar. Corrieron muchos nombres, Julián Domínguez, no funcionó, algunos otros, y finalmente Jorge Tayana, un hombre que fue compañero de Nilda Garré, que nos recuerda a los 70, había que seguir las redes sociales de ayer a la tarde, con muchos tuiteros, entre ellos historiadores, que recordaban el pasado de Jorge Tayana en los 70. Esto no es cómodo para un sector militar que también recuerda esos años, para una Argentina que intenta dejarlo atrás, pero con heridas todavía abiertas. Y allí aparece este cambio que, insisto, para muchos es una clara demostración del poder de Cristina Fernández. Cuando el gobierno, al que le queda un buen tramo, se desordena, cuando las palabras de Alberto son confusas, contradictorias, cuando Alberto no puede explicar cuestiones que hacen a la gestión de la pandemia en términos de las pocas vacunas, de la llegada tarde de las vacunas, de la ubicación en el ranking entre quienes estamos bastante mal, entre infectados y por supuesto muertos, cuando Alberto Fernández se tropieza, insisto, con su propio archivo, aparece Cristina y ordena todo. Pero Cristina no aparece públicamente para ordenarlo. O en todo caso, se saca una foto en el Instituto Patria para dejarle claro a Rossi quién manda en la elección, ahora de las PASO, en la provincia de Santa Fe. Y también manda un mensaje con una acción concreta y nombra a alguien muy cercano a ella, que es Jorge Tayana, para ocupar este ministerio. Miren este detalle, que no es menor. Jorge Tayana fue un vacunado VIP. Fue vacunado para viajar a México. Sin embargo, no fue a México. Adujo, además, ser personal estratégico y ser paciente de riesgo. Todo sea por el poder. Insisto, Tayana es un hombre claramente obediente, en todo caso, como le dicen un yes man, ¿no? Los hombres que dicen sí, señor. Es un hombre obediente a quien en este caso ordena las filas, si queda alguna duda, una vez más, dentro del gobierno. Y es Cristina Fernández. ¿Cómo esto va a caer en la población civil? Tal vez con algún descuido porque no estén en los detalles de lo que significa Jorge Tayana, pero sí hay muchos reclamos e insisto, hay que seguir el mundo de las redes sociales que por primera vez
después de muchos años de idas y vueltas, ocupan un espacio importante en la comunicación política y también, por supuesto, en la información y dentro del sistema de medios de comunicación. En las redes había muchos reclamos para explicar que Jorge Tayana, además de haber sido un vacunado COVID, formó parte de ese ejército, entre comillas, de ese grupo de los 70 vinculados, por ejemplo, con Montoneros. Veremos cómo sigue esta historia. Insisto, detrás del nombramiento de Jorge Tayana aparece ella, Cristina Fernández, la que nunca se fue, la que ordena las filas, la que además ayuda a su hijo Máximo y a la Cámpora a que ocupe lugares, porque que Zabaleta reemplace a Arroyo también es una respuesta y cierra el círculo de aquella declaración de Cristina Fernández en La Plata cuando dijo: hay funcionarios que no funcionan. Insisto, la elección, la campaña marca a Cristina Fernández y el pueblo argentino y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires dirá, según los analistas políticos hoy en día, si hay un acompañamiento a un gobierno que claramente es un gobierno kirchnerista, o más bien hay un rechazo, insisto, a ministros que, como en el caso de Tayana, tienen un pasado que no pueden explicar del todo, mientras la sociedad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tiene a 6 chicos de cada 10 sumidos en la pobreza, escuelas que todavía no funcionan por falta de calefacción o por las eventuales cuarentenas que fueron prolongándose, y mientras esperan que las vacunas se empiecen a dar de manera masiva, ahora ya con el segundo componente aprobado por parte del gobierno, en plena campaña política. Insisto, los 2 ministros mencionados ratifican que Cristina Fernández es quien representa el verdadero poder en la Argentina. Bueno, y vamos a la frase del día. Duros términos, para Carlos Bianco, que se ve que se olvidaron de que van a superar la grieta y que acusan a la oposición de tener un discurso de odio. Bueno, parece que eso todo se olvida en medio de la campaña. Yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos, dijo Carlos Bianco en conferencia de prensa contestando críticas de Vidal, que dijo que el gobierno de Kicillof era el gobierno de las excusas. Así le contestó y dijo: visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es orgullosamente bonaerense, haciendo alusión a lo que decía en la presentación de su cuenta de Twitter de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que antes decía orgullosamente bonaerense, cuando se confirmó su candidatura lo borró. Y dice, visto que ya no es orgullosamente bonaerense, le recomiendo que se refiera a las cuestiones de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, de lleno en una campaña que viene mucho más fuerte de lo que esperaban, no solo dentro de las internas de cada partido, bueno, sobre todo del Juntos por el Cambio, porque en el Frente de Todos no hay una interna verdadera, pero sobre todo también entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque se están tirando con munición gruesa, a pesar de que recién arranca la campaña. Sí, Hugo. Bueno, claramente, muy interesante lo que planteas. La campaña se calienta, pero la gente, insisto, cuando vos hablas con fuentes del gobierno o fuentes de la oposición, la gente mira con mucha extrañeza, un término que viene de la antropología para explicar justamente eso, que no es ni enemistad y mucho menos cercanía. Con mucha extrañeza, porque no les cree a los políticos, por eso los outsiders tal vez puedan funcionar como reado de auxilio, tanto en el frente como en la oposición, pero lo que tiene Ezequiel Spillman para contarnos obedece a lo que está haciendo Macri por estas horas. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hugo, Guada, ¿cómo andan? Nos vamos a meter en el mundo Macri porque ayer regresó 2 días antes de lo que tenía previsto. Estaba previsto que vuelva hoy, finalmente volvió el lunes por esas modificaciones que hacen el gobierno de los vuelos y a propósito de que estuvo varado más de 40 días. Pero el expresidente ya se prepara para meterse de lleno en la campaña. Tiene que estar una semana en su casa recluido. Como contábamos ayer, no tiene que ir a un hotel porque la resolución de la provincia de Buenos Aires fue posterior a su salida del país, pero ayer Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal dijeron a viva voz, lo plantearon abiertamente, que querían que Mauricio Macri se involucre en la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ver a un Macri en una semana activo, inclusive viajando por el interior. Fíjense alguno de los ejes, qué es lo que está pensando Macri a su regreso de Madrid, y por supuesto ser un factor, Macri lo plantea un factor de unidad en Juntos para el Cambio, pero por supuesto apostando a que el frente opositor haga una muy buena elección
elección este año. Macri es de los que creen que no hay 2023 sin un buen 2021 y de hecho, antes de irse de viaje, intentó que en la gran mayoría de provincias posibles no haya PASO, es decir, que haya listas de unidad. Él creía, él sostenía en privado que las PASO, algunas PASO podían llegar a dañar al frente opositor y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pretendía que haya una lista de unidad, algo que no se logró. Sí se logró en la ciudad, en parte, porque luego la apertura hacia otros espacios, como es Ricardo López Murphy, es un acuerdo de superestructuras, por llamarlo de alguna manera, pero al interior de la fuerza está el radicalismo, está la coalición cívica, hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Déjame plantearles algunas cosas. Dale, por favor. En primer lugar, creo que tenemos una placa por allí. Macri va a intentar apuntalar a algunos candidatos que lo siente como propios, como de él. Les doy algunos nombres. Hernán Lombardi, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguramente va a hacer campaña con Hernán Lombardi. Que lo saludó, ¿no? Por Twitter. Lo saludó por Twitter. Es un hombre directamente relacionado con él. De hecho, hablaron mucho y habla mucho cuando Macri estaba varado. Hay dos lugares de la provincia de Buenos Aires donde Macri podría hacer campaña. Uno es Bahía Blanca. Tienen estudios que muestran que Bahía Blanca tiene una buena imagen y sería uno de los lugares, uno de los destinos posibles previo a las PASO. Y el otro se habla, por supuesto, del norte del conurbano bonaerense, el llamado Corredor Norte, Avenida Libertador, que puede hacer campaña allí seguramente el expresidente. Te hago un punto ahí porque quiero conversar, porque esto es interesante. Guada también sabe mucho de política, Ezequiel. En Juntos, a ver si coincidís. Las fuentes dicen: sabemos que si perdemos por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, es una victoria para nosotros, porque en el interior podemos ganar en las provincias claves. Este es el escenario de Juntos. A ver si vos lo corroborás o en todo caso no. No, y por otro lado, también reconocen que el gobierno tiene la maquinaria, tiene el poder para movilizar, incluso en la propia fiscalización, ya cuando se produzca la votación, y que tiene el poder, digamos, de la billetera para la campaña de afiches, sobre todo muy fuerte en el interior de la Argentina. Ellos saben, insisto, que si pierden por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, es algo positivo, incluso pensando en el 2023. ¿Es así? Sí, está muy bien, Hugo. A ver, cuando vos le preguntás a Santilli, independientemente de la PASO con Manes, que cree que va a ganar, su apetencia, su idea es perder por un dígito. Un dígito. Es decir, María Eugenia Vidal perdió en el 2019 por 14 puntos, bueno, claro, perder por un dígito. En ese contexto, les diría que está puesto todos los cañones efectivamente en la provincia de Buenos Aires, y fíjense cómo una PASO que arrancó con tensión, ahora parece haberse disipado un poco entre Manes y Santilli, podría ser potenciador, porque hay que decirlo, la PASO ordena, siempre lo decimos, la PASO ordena a los candidatos de un espacio. Sí. El Frente de Todos va a ir con una sola candidata, que es Victoria Tolosa Paz, con Daniel Goyán. No hay PASO, no hay primaria, la gente va a la boleta como si fuese una boleta, como una elección general, porque no tenés para elegir varios frentes, sino que elegís, si querés elegir en Frente de Todos, no tenés varios candidatos. Entonces sumás de a uno, por llamarlo de alguna manera. Sí. Manes más Santilli, y eso sí, creen en el comando de campaña, y creo que también lo piensa Macri, sí, le puede dar, le puede sumar cierto votante que por ahí no le gusta tanto el PRO, pero le gusta el radicalismo, cierto votante que no le gusta tanto el radicalismo, o sea, pero puede atraer sí, más votos. Claro. Un electorado inclusive apolítico, ¿no? Ahora, qué interesante, Ezequiel, porque ayer nosotros anticipamos acá lo que, bueno, también había salido publicado en La Nación, por ejemplo, que Tolosa Paz invitaba a este debate. Feynman fue muy duro, dijo, explíquenle que no, vos también decías lo mismo. Ahora, claro, nadie le devolvió, porque esto es parte de un juego político en el que, insisto, intentamos llevarle la mejor información a la sociedad para que saque sus conclusiones, pero claramente en el Frente de Todos hay una líder, o dos en este caso, Victoria Tolosa Paz, que es candidata, y no hay discusión interna, ¿no? Porque este es un tema. No, prácticamente no hay PASO. Tenemos la PASO importante de Santa Fe nada más, donde insólitamente el gobernador Perotti va por un lado, su vicegobernadora por el otro, está Rossi, que era hasta hace unos días ministro de Defensa, y por el otro lado la lista oficial que apadrina a madrina, sí, Cristina Kirchner, con lo cual fíjate que ahí se dan dos escenarios, ¿no? Juntos por el Cambio logró unidad, es decir, que vayan todos en el mismo frente en 21 de las 24 provincias, y en muchísimas de ellas hay PASO prácticamente en todas. Si te fijas, en algunas categorías, en Córdoba, en Santa Fe, tenés hasta 4 listas a senadores nacionales, con lo cual se abre un interrogante sobre qué puede pasar con la PASO. Pero déjame
recordar algo. Dale. En el año 2019... Que tengo una bomba de Guada Vázquez que está Ahí vamos, a punto sabemos, de ya la explotar, veo preparada. Dale, en el dale. año 2019 hubo, Sí. en la provincia de Buenos Aires, en la gran mayoría de distritos, el Juntos por el Cambio, que llevaban Sí. a María Eugenia Vidal y a Macri como candidato a presidente, no hubo paso. ¿Y sabes qué hizo el Frente de Todos? ¿Qué? Puso candidatos por todos lados. En Moreno llevaba casi 10 candidatos. Eso le potenció la paso a Alberto Fernández y de hecho tuvo un mejor resultado en la paso que en la general. Bueno, Hoy el escenario es al revés. Es la oposición la que lleva muchos candidatos en la PASO y hay que ver si eso lo potencia camino a la general, donde por supuesto, como siempre decimos, cuando votás en la PASO, vos ordenás los espacios en los cuales van a ir los candidatos que querés votar. Si votás a López Murphy, estás votando al oficialismo de la ciudad. Claro, Solamente que lo ponés a interesante. López Murphy en un lugar más alto en la lista, que si gana Vidal, encabezará Vidal, si gana López Murphy, encabezará López Murphy. Y si ¿no? tiene un piso puede entrar. Y si no, tiene no. un piso, en la ciudad es de 15%, es decir, Claro, el 15% del total de los votos que saque esa fuerza electoral. Es decir, si Interesantísimo, pasas ese piso, ordenás la interna. Pero fíjate cómo se cambian los papeles entre Sí, el 2019 sí. y el 2021, donde Juntos por el Cambio tiene internas por todos lados y el Frente de Todos, al anudar, a hacer listas de unidad en la gran mayoría de distritos, bueno, hay que ver cómo le pesa eso en el caudal electoral, pensando que vas a tener la misma boleta en la PASO que en la general. Después me vas a contar la pelea de egos que es inevitable en las elecciones. Bueno, creo que es inevitable en la vida, pero a veces se exacerba más o queda más de manifiesto ahí. Digo pensando en la reta y Macri, ¿qué piensa la reta de Macri, de la vuelta de Macri? Pero en instantes, porque Guadalupe Vázquez, escuchen bien, es información, es la bomba de Guada, podemos ponerle. Va a contar algo que no se sabía hasta acá y que revela, insisto, algo muy importante que ocurrió cuando Alberto Fernández estuvo aislado en Bolivia. Información exclusiva Guadalupe Vázquez. Así es, Hugo. Bueno, así fue como nos habían dicho a nosotros, la información que se conocía era que el presidente estaba aislado. De esta manera, el 11 de noviembre lo había informado por Twitter. ¿Se acuerdan el contexto? Habían vuelto de Bolivia, habían viajado en el avión junto a Vélez, que luego de su llegada a Argentina dio positivo, fue contacto estrecho de su hija, Clara, y en ese momento tuvo que aislarse toda la comitiva que había viajado en ese vuelo. Así lo informaba el presidente. Al ser contacto estrecho de Gustavo Vélez, que dio positivo de coronavirus, me encuentro en la residencia de Olivos cumpliendo el protocolo de aislamiento tal como me recomendó mi médico y las autoridades sanitarias. Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante escuchen esto porque es increíble. Es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios. Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación. Es importante el aislamiento preventivo, decía el presidente. El 11 de noviembre supuestamente se iban a aislar no menos de 7 días. En ese momento el protocolo decía para el común de la gente había que aislarse 15 días por un contacto estrecho, pero se estimaba que el presidente se iba a aislar unos 10 días, terminó siendo una semana. ¿Pero qué pasó en el medio? Veamos. Bueno, acá les decía el contexto, ¿no? Claro, esto claro. había sido el ¿Foto viaje. mata relato, Guada? Ahí? Esto había sido antes, esto Sí. había sido el viaje del presidente a Bolivia, ¿se acuerdan? Cuando fue el regreso de Evo Morales a su tierra, acompañado por toda la comitiva de funcionarios argentinos, entre los que se encontraba Gustavo Vélez, y a raíz de eso se tuvo que aislar, como les decía, supuestamente no menos de 7 días. Pero ¿qué pasó en el medio? Veamos la planilla de ingresos A ver. del sábado 14 de noviembre. Acá lo vemos, día 14 de noviembre. ¿Quién ingresó? Oh, mirá, Miren. nada menos, ¿eh? Martín Guzmán. ¿Cómo se informó en su momento a la prensa? Esto no se informó. Se dijo que habían hablado por teléfono. Le informaron, obviamente, tenían que tener reuniones por temas del Fondo Monetario Internacional, que se estaba hablando en ese momento. De Pero hecho, en perdón, si diciembre estaba vino una aislado, comitiva. si estaba aislado, no podía reunirse personalmente. Esto lo Exacto. remarcamos, Guada, porque es muy importante la información que vos traes en exclusiva, que sale de la Casa Militar, que registra los ingresos y además debería registrar las reuniones,
pero que evidencia que entonces el presidente no cumplió con su obligación de aislamiento. Exactamente, no cumplió con ese aislamiento que sí dijo en su momento a la prensa que había cumplido. Él se aisló en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos junto a 2 funcionarios que habían viajado con él y que hicieron el aislamiento junto a él como para que pudiera seguir realizando ciertas tareas, porque él siguió trabajando, pero se suponía que estaba aislado y que no tenía ningún contacto fuera de esa burbuja, y sin embargo se reunió durante 2 horas con Martín Guzmán en la Quinta de Olivos. También hay otra visita, en este caso para la primera dama, María Aguirre, que no sabemos quién es, pero miren el horario también llamativo. A ver. Entra a la 1 de la mañana y Sí. se va al día siguiente a las 6:30 de la tarde. Pero, de nuevo, preguntas que nos hacemos. ¿Qué se hacía en ese horario? ¿Qué es lo que estaba pasando con algunos ingresos de personas que, bueno, según el gobierno iban a reunirse por trabajo, pero a la madrugada? Exacto. ¿Qué pasó el 2 de abril en el cumpleaños de Alberto Fernández? No lo explicaron. ¿Qué pasó el 14 de julio, el cumpleaños de Fabiola Yáñez? ¿Cuántas personas estuvieron en la Quinta y hasta qué hora? ¿Qué pasó con el empresario taiwanés o el chino que estuvo hasta las 3 de la mañana el 2 de abril y el presidente dice que no lo conoce? Pero esta revelación, Guada, es realmente de mayúscula en términos, si se corrobora efectivamente, como vos lo decís, del incumplimiento de una norma que el propio presidente dictó. Haber estado aislado, reuniéndose con Guzmán, y ahora este dato, ¿no? Sí, recordemos que cuando nosotros, el común de la gente, tiene que hacer un aislamiento, tiene que aislarse en un cuarto de su propia casa y se supone que no tiene que tener ni siquiera contacto con el resto de su familia. Pero Así te llaman era por el teléfono, protocolo. Guada. Digamos, te llamaban por teléfono para ver si estabas aislado, en dónde estabas, si tenías un conviviente, si te podías independizar y mantener las restricciones justamente para evitar la propagación. Esto que baja como algo menor, porque hay un sector que intenta minimizar esto, ponerlo en orden de otros delitos, pero la gravedad del incumplimiento de normas de salud, que incluso el propio presidente dicta, develan o lo desnudan y lo dejan sin muchas defensas, me parece, ¿no? Sí, porque obviamente el argumento, ¿cuál era? Pero recordemos que en ese momento ninguno estaba vacunado, ¿no? O sea que no había ningún argumento sanitario. De hecho, él fue dado de alta recién el 19 de noviembre, que es cuando él se reincorpora a la tarea presencial, que fue en la asunción de Ferraresi. ¿Se acuerdan cuando Ferraresi juró como ministro de Hábitat, de Vivienda y Hábitat? Ese día fue, en teoría, cuando el presidente volvía a tener una actividad presencial. Sin embargo, ahora se sabe que ya había roto el aislamiento con Martín Guzmán, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, Porque sí. luego el presidente presentaba finalmente síntomas, lo podría haber contagiado a Guzmán haber contagiado a su gabinete, claro, digamos. Justamente el protocolo impone el aislamiento para cortar la cadena de contagios. Ahora, Sin Guada, embargo, el propio presidente no lo cumplió. Es importante esto porque probablemente puedan ir surgiendo más datos. Recordamos a la gente, sobre todo, algún distraído, que el fiscal Ramiro González está pidiendo trazabilidad de reuniones, de horarios, de posibles negocios que surgen luego de las reuniones en la Quinta de Olivos, incluso también en la Casa Rosada. Ahora, esto que vos traes del incumplimiento del aislamiento del presidente, claramente debe ser investigado. Las reuniones con personas que pasan la noche en la Quinta de Olivos, una quinta que tiene la oficina de Alberto donde trabaja, también allí le corta el pelo, de paso decimos, Marcelo Cugini en la oficina, no en la casa de huéspedes que también está en la Quinta de Olivos. Es muy grande, pero con pocos controles, o en todo caso, lo que está pasando es que cada vez se sabe más información y veremos cómo el gobierno lo explica. Por ahora quieren desviar la atención, pero insisto, estos son datos reveladores e inquietantes, que no son menores, porque es el gobierno el que tiene la doble responsabilidad de cumplir con lo que ellos mismos imparten, además de no poder desconocer la ley, en este caso vinculadas con el Código Penal, artículo 248, 205, entre otros, ¿no es cierto? Así es, así es. Va a tener que dar explicaciones el gobierno porque las violaciones a las medidas que el propio gobierno impuso son reiteradas, no fue un caso aislado. Obviamente en este caso el gobierno, el presidente va a argumentar que se trataba de una reunión de trabajo y por supuesto que así es, pero reunión de trabajo que el común de los mortales no podíamos hacer cuando teníamos que estar aislados.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque además hay males pensados que dicen que quien dejó trascender parte de esta información de Casa Militar que se fue difundiendo puede ser alguien del propio gobierno. Y esta cuestión también claramente es ese fuego amigo que está en el seno del poder con intereses muy divididos. Mientras tanto, los varados siguen reclamando. Hay 1.700 ahora autorizados por parte del gobierno con el nuevo decreto de necesidad y urgencia. Pero ¿qué pasa con Uruguay, Mariana, finalmente? Uruguay lo que está pasando es que, bueno, abren las fronteras el 1 de noviembre. Se va a poder ingresar a Uruguay con 2 dosis de cualquier vacuna. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con los argentinos, ¿no? Porque lo que hacen en una primera instancia es que el 1 de septiembre ya los propietarios van a poder ingresar, te vuelvo a repetir, con 2 dosis de Sputnik, por supuesto, aprobada, y un PCR negativo, ¿no? El problema que encuentran es el transporte, el buquebús, pero Uruguay tiene controlada la pandemia desde hace bastante, porque arrancó muy temprano, arrancó pronto con la vacunación, arrancó muy pronto con Sinovac, y fue muy eficiente esa vacuna, a pesar de que en el mundo se dice que no tiene tanta efectividad. Claro, en su momento se había dicho que iban a tener que dar un refuerzo porque habían vacunado con Sinovac, que no era tan efectiva. Bueno, están pensando en la tercera dosis. Ya hay más de 900.000 personas anotadas para un refuerzo. Claro, y recordamos de paso que la Pfizer está en Uruguay, ¿no? Mientras nosotros estamos esperando que en diciembre se anunció con bombos y platillos el acuerdo con Pfizer, pero en diciembre recién llegarían las primeras dosis argentinas. Sí, y ¿sabés qué están pensando? Que, bueno, los adultos van a poder entrar con doble dosis, pero los menores entre 12 y 18 años, ahí se les presenta un problema. Están pensando justamente en abrir una vacunación para estos niños con Pfizer cuando entren en el verano, porque están necesitando obviamente que se abran las fronteras para generar otra vez el turismo en Uruguay. Pero mirá la comparación entre Uruguay y Argentina. Dale. Miren los dos. Sí. Hugo, Uruguay tuvo 3 muertes en 24 horas. Nosotros 503 muertes, a pesar de que hablan de una carga retrasada, ¿no? No es del todo confiable, ¿no? No es del todo confiable, pero bueno, no tenemos ese, digamos, hay una gran diferencia en lo que está sucediendo en Uruguay y en Argentina, ¿no? Totalmente. Tienen un promedio de 112 casos por día. Y nosotros tenemos un promedio de 10.000 casos por día. Claro. Sí, más allá de las densidades de población, supuesto, ¿no? De la diferencia, pero digo, como muestra es evidente que además Brasil también. Uruguay tiene más cantidad de vacunados, es decir, van... En proporción a su población. Claro, totalmente. En proporción a su exacto, está en un lugar en donde cada 100.000 habitantes, esa medición está en un lugar muy destacado en el mundo. 5.989 muertes en total tuvo Uruguay. Nosotros pasamos los 100.000 muertos, 107.961 ya son los fallecidos en Argentina. Y 382.607 casos en total, ¿no? Mientras nosotros ya tenemos 5 millones de casos. El tema de Uruguay es que, como te decía, avanzó muy rápido con la vacunación, fue muy cuidadoso. A pesar de que empezó a vacunar después que nosotros, ¿no? Claro, pero empezó a hablar... pero mucho más rápido. Se hizo una comunicación muy clara, ¿no? Y tuvo que ver con una libertad responsable. Siempre el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, habló de esa libertad responsable y entonces la responsabilidad estuvo en la gente. Clases presenciales no tuvieron solamente 4 meses en 2020 y ahora tuvieron que cerrar en un momento, en un brote que hubo 2 meses más. Pero en total solo fueron 6 meses. Mariana, después nos contás qué es lo que pasa, porque los padres organizados siguen reclamando que la vuelta de clases es un anuncio formal, pero en la práctica no hay clases. Además, porque las instalaciones de los colegios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, son deficitarias. No hay calefacción. Vos no podés llevar a los chicos al colegio, por más que estén abiertas las escuelas, en estas condiciones de frío. Pero nos metemos en la política. En un ratito está Sandra Pita con nosotros. Vamos a viajar para ver la llegada de Messi a París. Hay un festejo allí enorme. Cristian Martin va a estar con nosotros en instantes, pero ahora... Ahora lo tenemos al analista político Sergio Doval. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, para empezar te queremos preguntar cómo evalúa la gente la campaña de vacunación. En principio hay una mirada bastante negativa respecto a la campaña de vacunación. Por lo menos lo rescatamos eso en las conversaciones. Casi 8 de cada 10 creen que la campaña de vacunación le falta muchísimo. Ahí está, lo ve ¿no? negativamente. Esas conversaciones las levantamos de
de las redes sociales con nuestro A ver, por ahí lo que es podemos Horus. ver acá, ¿no? Pero Sí. lo vemos claramente ahí, ¿no? La verdad es Contanos que los datos, por favor. sí. Falta un 79% lo ve negativamente y dentro de esa negatividad lo que encontramos es que hay falta de transparencia Ahí está, mirá. por parte del 33% de ese 80% cree que hay falta de transparencia, hay un 29% que cree que se están demorando los tiempos de implementación y lo que deja eso en claro es en términos relativos, porque recuerdan hace unos meses que hablamos, las vacunas van a dar votos, creo que esto va dejando en claro que primero, lo que venimos viendo hace bastante, que la vacuna es un deber del Estado para los ciudadanos Sí, y también dentro del frente de todos, digo, lo ven de esta manera. Ahora, lo que no tenemos en claro y que hay que evaluar, mirando de cara a las elecciones, es si esta reapertura va a generar una esperanza, digo, vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos, vamos a poder tener contacto y eso nos va a generar un clima positivo que en definitiva también es lo que mueve la economía. Bueno, ¿no? ahora Sergio, el gobierno apuesta a la vacunación en este mes previo a la votación. Vos decís acá que hay falta de transparencia, pero digo, entonces la apuesta del gobierno es equivocada, la gente va... Claro, el gobierno lo hace eje de su campaña. Lo que pasa es que el eje de esa campaña tiene que ver, entiendo yo, pensemos en el eslogan del gobierno, ¿no? La vida que queremos. Están planteando eso. la vida que... Y las aperturas, ¿no? Conceptos, ideas, fuerzas que por ahí plantean. Claro, ¿no? entonces lo que creo que es, hay un plan hacia adelante y la vacunación es el puente hacia dónde ir. Digo, en términos de análisis de la campaña me parece correcto. Hay que ver si A ver este mapa de palabras, ¿no? Qué interesante, ¿no? Falta de transparencia, esto que vos decías, ¿no? VIP, vacuna, esto es lo que sobresale, robaron. Claro, gobierno. lo que más se menciona es la dentro vacuna, de las pero conversaciones en redes, pero esto el lo trabajamos vacunatorio con VIP. nuestro partner Horus, lo que encontramos ahí ¿El qué? Perdón, traducí. lo que trabajamos, tenemos un partner que trabaja con nosotros, Sí. que hace lecturas de las redes sociales, que es Correcto. Horus, y esa empresa colabora, hacemos esta lectura en redes, que son Facebook, Twitter y otras aperturas. Entonces, lo que encontramos ahí es que cuando hablas de falta de transparencia, aparece el vacunatorio VIP, que no se olvidó por parte de la gente, te dicen que es una mentira. También acá tenemos que pensar que estamos viendo una generalidad, ¿no? Pero la vacuna, justamente cuando hacemos un doble clic sobre eso, miramos más profundamente, también está en la elección del tipo de vacuna, el problema con Pfizer. Correcto. Aparece las Segunda compras que dosis, se realizaron, ¿no? la segunda dosis que Claro. no llega, porque eso también fue un problema que claramente el gobierno está tratando de trabajarlo, que entiendo que quizás es mundialmente, pero el tema de cruzar otras compañías que puedan ofrecer la segunda dosis es parte del problema de la gente que ahora le vamos a ¿no? preguntar a Sandra Pita cuando llegue en instantes, porque ella dice que es cierto, en todo el mundo hubo problemas con la vacunación, pero la Argentina no estuvo entre los mejores, sino más bien entre los peores. Y en términos de tiempos de implementación, sobresale la palabra dosis, meses, vacuna, rusa, Ahí, segunda, ¿qué? Claro, ¿qué es eso? ahí lo que ves es claramente es que los tiempos de implementación, porque ahí tenés un tema de, esto es como una cosa es tiempo y forma, ¿no? Digo, que llegó, ahora llegó tarde quizás en relación a lo que podríamos haber recibido y claramente las noticias de Pfizer, de ese acuerdo que hoy sí está arriba de la mesa, generaron muchas dudas. Entonces la segunda dosis de la Sputnik que se atrasó, dicho sea de paso, creo que no es por el problema del gobierno, pero teniendo otras vacunas que podrían haber entrado, genera el problema de hace 4 meses me di la vacuna, debería haber tenido el refuerzo, y las dudas, ¿no? Porque hay gente que se hace este tema de anticuerpos, ver qué pasa. Y esta percepción que no. es independiente del voto, de gente que Definitivamente, si lo votó o no a este gobierno. Esta percepción es independiente y de hecho hay varias personas relacionadas a que tienen su particularidad mirada positiva hacia el gobierno, que los van a votar, creen que ese tema estuvo mal manejado y la verdad es que también ahí es donde yo les decía, la vacuna es tomada como un elemento de obligatoriedad por parte del Estado. No es claro, como no algo plus. que hay que agradecer. Totalmente. Exactamente. Ahora nos vas a contar un pequeño detalle, nos vas a contar quién gana las elecciones. Todos los detalles, porque sos analista político, te vamos a preguntar sobre quién gana para vos o hasta ahora en cada uno de los distritos. Pero antes nos vamos a un urgente.
corte total en 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Nuevamente las organizaciones sociales cortando el tránsito en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires. Carla Ricciotti con todos los detalles. Carla, buenas tardes. Así es, Guadalupe, buenas tardes. Aquí estamos en el medio de la 9 de julio, esto es 9 de julio y Moreno, donde estamos ahora en este momento, pero el corte sigue pasando ya la avenida Belgrano. O sea, hay una cuadra y media por lo menos de columnas de manifestantes que están cortando todo, toda la 9 de julio, incluyendo el Metrobús. Sí, está habilitado en sentido hacia el lado de Constitución, la calle Lima, y hacia el lado de Libertador, digamos, la calle Bernardo de Irigoyen. Bueno, por ahí se puede transitar, pero es un caos tratar de acceder por este lugar, porque esto colapsa todo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que les mencionaba recién, el tema del Metrobús, por lo que los colectivos se están desviando por las calles paralelas. Carla, yo te quiero preguntar si te fuera posible después hablar con alguien para que te explique cuál es el reclamo. Claramente desde acá analizamos lo político. Sí. Las organizaciones sociales, Sí. Grabois, están pidiendo en el medio de la campaña mejores condiciones para su grupo. Ahora, esto le es incómodo al gobierno. Claramente es una demostración de una realidad, de un sector que está insatisfecho, que reclama, que no encuentra respuesta. Por eso, si podés moverte y preguntarle quién los trajo, qué están reclamando, cuál es su demanda, te lo vamos a agradecer un montón. Sí, ahora vamos a buscar a ver con quién podemos hacer alguna nota, pero ellos mandaron justamente su comunicado y lo que quieren en principio es, bueno, algo planteado en un mal momento, ¿no? Que los reciba ahora el ministro de Desarrollo, pero recordemos que asume hoy a las 18 horas. Claro, todavía no asumió Allí recién el Juan presidente le va a Zabaleta. tomar, claro, tal cual, a esa hora recién le van a tomar juramento. Qué bienvenida, ¿no? Claro, es estaba variado. pensando lo mismo. Qué bienvenida que Tal le dan cual. al nuevo ministro, ¿no? Sí, tal cual. Una bienvenida con todo lo que tienen, con toda la artillería. Bueno, puede ser con el justamente por eso, reclamo ¿no? acá de Una ellos, ya que manifestación, una manifestación de poder por parte del Para- polo obrero, ¿no? En un ministerio que sabemos que está muy compartimentado. ¿Qué le dice la cauchea ahí? Es así, bueno, este es el polo obrero tendencia, ¿eh? A ver. Este Sí. es el polo obrero tendencia, es una de las ramas del rama polo del obrero. polo No es la obrero, misma, exacto. por ejemplo, de la de... Claro, no es el polo obrero que estuvo cortando la semana pasada allí en el Ministerio de Educación. Es otra rama. Señora, buen día. ¿Su nombre? Mi nombre es Eva Gutiérrez, yo soy del Polo Obrero Tendencia. ¿Por qué vienen a reclamar acá? ¿Qué es lo que vienen a pedir? Mira, en el cobro de este mes, el 5 del 8, hubo compañeras, mujeres que cobran el plan potenciar, que prestan servicio en los merenderos, que tienen 4 pibes y que se encontraron con liquidación cero. Esto no es la primera vez. Hay cientos de compañeros que no cobraron y que sufren descuento de ese plan, miserable plan, que lo necesitan los compañeros para comprar alitas de pollo para poder hacer un guiso varios días para dar a sus hijos. Entonces, esto no apareció. Los compañeros nuevos ingresados tampoco cobraron. Son 2.500 compañeros que no cobró nadie y que la promesa es que van a cobrar antes de fin de mes. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el plan? El plan es 13.000 pesos, 13.000 y monedas. Ahora nosotros, que venimos movilizados y que el mes anterior tuvimos el mismo problema, decimos que los planes no nos están sirviendo. Hoy están discutiendo por todos los medios distintos candidatos de que no va más el plan, de que hay que pensar en el trabajo. Ahora nosotros, que somos los que estamos desocupados, venimos sistemáticamente a reclamar el trabajo genuino. Ya van 20 años y no sirve. Ahora no sirve, pero cada día son más los millones de desocupados. Durante la pandemia, 2,5 millones más de desocupados. Entonces no hay salida, no hay solución. Pero habría una solución. Queremos que nos reciba el ministro, el nuevo ministro que va a asumir. Porque nosotros pensamos que un plan de obras públicas podría servir para dar trabajo a obreros de la construcción. Hay compañeros nuestros que con el potenciar están limpiando, en el caso
del oftalmológico, hospitalitos, salas, escuelas, pero no son tomados en planta, no tienen derecho a la obra social ni a la jubilación. Y el salario sigue siendo un plan. Acá lo que se está yendo, la solución al trabajo, es más precarización, más esclavitud. No estamos de acuerdo. El día marcharon de San Cayetano, desde Liniers, pidiendo paz, pan y trabajo. Nosotros decimos, queremos trabajo, queremos paz, queremos pan, pero acá el único que se tiene que ir y que no se dijo en ningún lado es el Fondo Monetario, porque estas son las recetas del Fondo Monetario, la salida del plan social, y no estamos de acuerdo, y van a firmar ahora todos un acuerdo para... Muy bien, ahora, ¿la idea cuál es? ¿Quedarse hasta después que asuma el ministro a ver si lo pueden atender? Sí, miren, nosotros... Esta protesta va a durar todo el día por lo menos. Sí, nosotros lo que queremos es poder tener una audiencia con el ministro para decir lo que pensamos. ¿Y qué salida le vemos? Ahora, hoy nos vamos a quedar porque necesitamos que nos den seguridad que nuestros compañeros van a cobrar. ¿Van a pasar la noche acá? ¿Cuántos son los? Mira, la permanencia es ver hasta que si nos reciben, si vemos que hay. No tenemos intención ni de molestar, ni de cortar el tránsito. No, tenemos que salir esto obligados. Carla, no preguntale porque por nos favor, ¿cuántas personas están en esa situación que describió? ¿Cuántas son las personas que están en esta misma situación que usted describió? Usted hablaba de los planes que no les han pagado y de gente que está haciendo una contraprestación o dando una contraprestación a cambio de estos 13.000 pesos, pero que tampoco son pasados a planta. Mirá, son miles, todos los municipios. Te digo, el nuevo ministro es de Hurlingham. Yo soy de Hurlingham. Tenemos compañeros en distintos, hasta en el Hospital Posadas, haciendo limpieza. Pero esto ya viene de años. Correcto. No es cierto que los compañeros del Potenciar o los planes no hacen nada. Esta tarea lo venimos haciendo de años y nuestros compañeros en Tucumán, en Jujuy, en Mendoza, son ofrecidos cada vez que hay una cosecha, en el citrus, en la vid. Entonces, son utilizados como mano de obra precaria. No se la podemos permitir. Gracias, Carla. Gracias. Carla. En parte la explicación, ¿eh? Bien, vos tenés información de esto, se había informado el día anterior, ¿no? Se supone que deben seguir un protocolo cuando van a hacer un corte de calle, que deben informarlo al gobierno 24 horas antes, no deben cortar el Metrobús, por lo menos eso es lo que se había acordado. ¿Esto se está cumpliendo? Bueno, se había informado así de esta marcha, lo que no se está cumpliendo es el tema del Metrobús. Claro. Y sabemos que últimamente no se hace respetar demasiado esta regla que estaba ya impuesta, digamos que los que vienen a protestar no cortan el Metrobús porque si no, no hay ningún tipo de diálogo posible. Ya últimamente, las últimas marchas que hemos visto, se corta el Metrobús y de todos modos tratan de dialogar, de negociar. ¿Por qué? Porque la policía de la ciudad sería quien los tiene que recibir una orden de alguna fiscalía, por ejemplo, del juzgado para desalojarlos, y la policía de la ciudad realmente no quiere meterse en ese lío. Gracias, Carla, por el contacto. Sumamos a Sandra Pita, que está con nosotros, porque le preguntamos, esto es lo que emerge en esta Argentina, en donde todos los gobiernos alimentan los planes estatales, sea contraprestación de trabajo o sea manejo necesariamente político. Ahora, ¿cuál es tu mirada, Sandra, desde la ciencia? Ahora vamos a recordar cuando Alberto te mencionó públicamente, no sé esa mención qué significó para vos, y tu postulación desde el ámbito científico a la política con todo lo que eso implica. Tu mirada, gracias por venir. Sandra. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, con respecto a esta situación, evidentemente cada vez no es de ahora, obviamente se profundizó con la pandemia, pero a mí me parece que las recetas utilizadas para generar empleo han sido equivocadas, ¿no? Que eso es un poco lo que proponemos en la lista de Ricardo López Murphy. Tal como están las leyes laborales, es muy difícil generar empleo con tanto impuesto, con tantas regulaciones, que eso no implica desatender al empleado, ¿no? Sino
propiciar que haya más empleo. Entonces, me parece que esta solución, este problema nunca se va a solucionar si no se modifican esas leyes y esas reglamentaciones. Y en el ámbito de la ciencia también hay precarización laboral. En el ámbito de la ciencia hay precarización laboral, bueno, en el ámbito de los becarios fundamentalmente, porque ellos reciben un estipendio, o sea, no es un salario, y además, bueno, reciben un estipendio y no pueden trabajar de otra cosa salvo que sea un cargo docente, es decir, no pueden tener otro trabajo. ¿Por qué un estipendio y no un salario? ¿Cuál es la diferencia? Porque una beca no es un cargo permanente, una beca es una ayuda, si se quiere, del Estado o de un organismo para hacer un doctorado o un postdoctorado, realizar un postdoctorado. Correcto. Es decir, no es un cargo permanente. Es decir, después, una vez que se culmina ese periodo, eso... Les iba a traer el libro y me olvidé. Quiero confesar algo. No, después lo vamos a comprar como corresponde. Los libros se compran. No, pero se los quería obsequiar. Pero Sandra, yo te pregunto, ahora se habla tanto de sororidad a partir del escándalo de Olivos Gate. Sin embargo, nadie se solidarizó con vos cuando Alberto Fernández, si lo tenemos lo vamos a poner, te mencionaba. ¿Cómo mirás ese...? Hay una doble público, moral, ¿no? Durante un acto, un acto público, en plena campaña. Y la nombró delante de todos los compañeros. Claro, hay una doble moral, digo, hay personas que actúan no por sororidad, sino por conveniencia política. Esto que yo decía, el yes man, ¿no? Las personas que obedecen solamente a quienes están por encima, adulando o en todo caso no teniendo una idea propia, y se solidarizan cuando les conviene o le ordena a su jefe político. ¿Qué pasó con vos? Sí, hay una sororidad selectiva. Yo debo decir que lo que me ocurrió a mí no lo viví como un ataque a una mujer, sino lo viví como una cosa a un ciudadano. O sea, si hubiera sido un hombre, hubiera sido igual de malo y también me hubiera solidarizado. ¿Vos no te sentiste intimidada en ese momento? No, pero posiblemente por mi personalidad. Porque otras personas se hubieran sentido precandidato, alguien tan poderoso. No tenemos, Alberto, para escucharlo, porque recordamos a la gente que el presidente te señaló, pero además no solo te señala y te nombra, sino que dice, te vamos a cuidar. Esta idea, digamos, de paternalismo gubernamental... Que es media locada o un tanto infantil, ¿no? Y es machista también, ¿no? Pero fue algo así como, parecía que estaba encubierta ahí una amenaza, ¿no? También. No sé. Estoy equivocada, Sandra. Se podía interpretar de muchas maneras, porque ¿no? era como un te vamos a cuidar, pero en el fondo detrás, el subtexto, no sé si era ese. Bueno, no sé si es la comparación válida, pero en épocas de Perón, me acuerdo que una periodista se la mencionó, dijo, no, yo estoy afiliado, digo... Esta idea de señalar o al abuelito que compra dólares... Claro, es bien de Cristina, ¿no? Claro, digo, ¿qué significa una sociedad democrática que pretende tener, digamos, otro nivel más sofisticado y vemos todo lo contrario, una degradación incluso de sus dirigentes? Bueno, eso es lo preocupante, porque ahí nadie se detuvo. Bueno, mucha gente sí se detuvo a ver la asimetría de poder, cómo un precandidato estaba nombrando a una ciudadana común y la estaba exponiendo como si fuese una casa de brujas, ¿no? Como hicieron con el abuelito Amarrete o como hizo Perón en su momento de los 70, ¿no? Con Gussetti era la periodista. Entonces, el no poder ver que eso es anómalo, eso es lo preocupante, ¿no? Y hubiera sido preocupante de haber sido yo hombre también, aunque sí hay un trasfondo también machista, porque te voy a cuidar como si fuese un padre. Claro. Eso fue lo que más me Vos en ese momento lo que denunciabas era el uso político del CONICET, ¿no? Sí, el uso político del CONICET, la demagogia y de que se estaba perdiendo el pensamiento crítico o por lo menos la posibilidad de manifestar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se perdió, sino que... ¿Y cómo está ahora el CONICET? Y el CONICET no está bien, es decir, el CONICET, por ejemplo, el otro día escuchamos que iban a ingresar 1000 investigadores más. No sé bien bajo qué, creo que en varias instituciones, y realmente no tenemos dinero para trabajar, es decir, ya muchos nos sentimos como que vamos a convertirnos en ñoquis. ¿Pero el criterio de selección es objetivo o se contrata a científicos militantes? No, yo eso lo explico en el libro, de cómo es todo el proceso de selección. Es meritocrático, lo único que, como es un mecanismo que es algo discrecional y es muy subjetivo,
si hay este tipo de situaciones, de partidismos, etcétera, se puede transformar en algo de que se interviene la política. Sandra, perdóname, porque quiero dejarte una pregunta, en instante me la respondes, porque me parece que el tema del Olivos Gate se lo quiere correr de la escena. Muchos dicen que es una cuestión menor, de vidas privadas. Quiero saber tu opinión para alguien que tiene una trayectoria dentro del CONICET, siempre crítica, siempre antisistema y que ahora de repente se mete en el sistema también. Quiero tu mirada. Vamos a hablar con Gonzalo Bonadeo por lo de Messi. Vamos a estar con Cristian Martin desde París. Muchísima información queda todavía, así que no se vayan, que ya seguimos con más data. Atención, porque toda la realidad la tenés acá en Más Data, nacional e internacional. Hay un último momento. Así es, información urgente. Escándalo sexual en Estados Unidos. Renunció Andrew Cuomo, el gobernador de New York, acusado de acoso sexual. Lo vinculan con 11 mujeres. Ya venía escalando el escándalo hace varios días, pero finalmente esto le costó el cargo. Tuvo que renunciar Andrew Cuomo, que ahora enfrenta acusaciones penales, delito penal con cargos de gravedad por acoso sexual. Y para contar este hecho, hay que explicarle a la gente que las denuncias sobre el gobernador neoyorquino, ahora gobernador, van desde pequeños acosos de personal que trabajaba alrededor de él, hasta hechos mucho más graves, todos denunciados, todos admitidos incluso por sectores muy cercanos al exgobernador y también denunciados por el propio presidente Joe Biden. A ver, no hay que mezclarlo. Recordemos que es demócrata. Claro, ¿no? Exactamente. Y insisto, nosotros a veces en casa, como andamos, ¿no? Nos preguntamos por un montón de cuestiones que no aparecen explicadas desde el poder, por supuesto muy lejos de este caso, pero insisto, en Estados Unidos, y vos me contabas lo que había pasado en Gran Bretaña con ese ministro Ministro de Salud, que tuvo que renunciar porque se filtraron imágenes de cámaras de seguridad en los que se lo veía dándole un beso a una colaboradora. El problema no fue el escándalo sexual, porque era un hombre casado y tenía un amante dentro de su equipo de trabajo, sino que había violado la distancia social, la distancia de 2 metros que tenemos que tener entre una persona y otra, y por eso tuvo que renunciar el ministro de Salud de Gran Bretaña. Les decía, acá todos violan las medidas sanitarias y nadie renuncia, ¿no? Pero bueno, en este caso, por acoso sexual, Andrew Cuomo tuvo que renunciar, le soltaron la mano dentro de su propio partido. Esto le costó el puesto. La fiscal acaba de publicar toda la investigación, ¿no? Y darle, digamos, curso a esa investigación. Sí, tremendo, pero insisto, estas cuestiones de forma en otros países son muy atendidas inmediatamente. Claro. Dimisiones, por renuncias. Más que sea del propio partido, no hay encubrimiento. Lo va a reemplazar una mujer, ¿sabían? Ah, mira qué interesante. La primera mujer en ser gobernadora de Nueva York. Nada menos que de Nueva York. Y Sandra Pita, que nos debe la opinión, está con nosotros, por supuesto, sobre Olivos Gate en instantes. Gonzalo Bonadeo, el pase del año, Lionel Messi. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que acaba de llegar de Tokio. Felicitaciones primero por ese gran laburo. Una gran cobertura, es impresionante cómo sabés de todos los deportes. Yo me quedo maravillada. Sabe, tiene el mejor archivo de todos. Escuchame. Lo que hay que hacer es tratar de hacerle de saber más o menos cuál es el gol en cada deporte, y además la verdad que disfruto mucho de este trabajo, pero fue un laburo increíble de un equipo que está creciendo cada vez más. Genial. Somos una banda de locos. Gonzalo, lo primero que te viene del pase del año, de Messi en Francia, del fútbol francés, del PSG, de los posibles galácticos que van a jugar en ese equipo. Bueno, varias cosas. Lo primero es el gran dilema, si le viene a Barcelona. Barcelona entra en una crisis profunda, ¿no? Se termina definitivamente la era Guardiola con la ida de Lionel. Estamos hablando de que hace muy poco tiempo Barcelona soñaba con firmar un contrato eternamente con Lionel. Esta cosa que ha hecho algunas compañías con Roger Federer o con Michael Jordan, hacer lo mismo el club con Messi, se cae todo a pedazos.
en parte por un conflicto interno que hay, que no es un conflicto en realidad, son normas que hay que cumplir respecto del fair play financiero en la Liga Española, claro, que evidentemente tanto en Inglaterra como en Francia no pasa de esa magnitud. Es como que hay más permisividad y más tolerancia porque hay muchos capitales importantes extranjeros y no siempre se cumple, sobre todo con el tema de la guita que se puede disponer para pagar sueldos, claro, contratos. En este caso, cuando hablamos de los galácticos o el Dream Team o como me quieran llamar al PSG, hablamos de los que ya están, más Sergio Ramos, más Lionel Messi, más el arquero italiano Donnarumma, o sea, es un... Más Di María. Y no se desprende... Más Di María que ya está, sí, por supuesto, los que ya están quedaron, tampoco se va Mbappé en primera instancia, quizás se tenga que ir Mbappé. El punto va a llegar después cuando llegue la Copa de Europa, porque se supone que la Champions, la Conmebol de Europa es mucho más rigurosa en ese sentido, o al menos está obligada a hacer cumplir, porque ya ha sancionado a otros equipos por no estar cumpliendo el tema del fair play financiero. Después, bueno, de lo deportivo hay un desafío descomunal. Para Paris Saint-Germain, lo único que importa a partir de hoy para su gente es ganar la Champions, porque han ganado título de Francia, Copa de Francia, en la Champions no pasan de semifinales, que es algo muy bueno para cualquier equipo, pero no para un equipo que invierte millones y millones de euros todas las temporadas. ¿Se veía venir esto? Porque, a ver, en un momento hubo cierta tensión entre Messi y el club, pero a jugar por las expresiones a él tan conmovido, ¿no? Estuvo llorando varios minutos, no podía ni hablar. Parece que él realmente creía que iba a seguir y su voluntad era seguir. Mirá, el tema, en realidad el conflicto lo tenía con la dirigencia anterior. Es más, queda una situación rarísima porque muchos socios de Barcelona votaron por Joan Laporta porque Laporta tenía un vínculo muy bueno con Messi. Entonces, como decir, bancamos, es como, viste, claro, cuando te dicen volvamos a Tokio, bueno, acá claro, es con Laporta Messi se queda y al final no se queda nada. Pero insisto, esto va más allá de la voluntad del jugador y de la voluntad del entrenador y del dirigente. Aquí lo que hay es que hay un límite que establece la Liga Española dentro de un mercado que tiene una enorme cantidad de capitales extranjeros o privados invirtiendo y además, hablando de que Barcelona y Real Madrid, los dos más poderosos, tienen un mega déficit, deben claro, una fortuna. Claro. Bueno, después se genera todo el hecho, ¿no? Claro. Messi fuera de Barcelona, ¿cuánta plata pierde en merchandising Barcelona? Claro. ¿Cuántas cosas menos se van a recaudar ya viniendo una temporada en la cual, larga temporada en la cual no se pudieron vender entradas? Ahora, Gonzalo, ¿qué pasaría si se aplica el fair play en el fútbol argentino, teniendo en cuenta que la mayoría de los clubes están endeudados, teniendo en cuenta que hay una causa pendiente que va a juicio oral como Fútbol para Todos, con más endeudamiento, cuevas financieras, dirigentes sospechados, la AFA, Chiqui Tapia, digo... En ese berenjenal, mirá qué palabra te meto. ¿Qué pasaría con un fair play así como en España y en la Argentina? Lo que pasa, ya pasó, y es que con situaciones muy menores hubo amenaza de sanción de la ex liga profesional y que no se cumplieron finalmente, se sancionó y después se dio marcha atrás con la quita de puntos. Y además hay algo que también en esto hay que ser noble, no es solamente de Argentina, esto pasa también en Europa y en las principales ligas del mundo. ¿Quiénes constituyen las ligas? Los mismos clubes. Y la mayoría de los clubes establecen normas que después a ellos mismos no les conviene cumplir. Y es hoy por ti, mañana por mí. Entonces, hoy por Barcelona, mañana por Real Madrid. Acá dicen que con el tema de España hubo una mano del presidente de Real Madrid metiendo ficha en contra de Barcelona. El responsable máximo de la liga es un tipo muy polémico llamado Javier Tebas. Es quien explicó que no había forma de dar marcha atrás. En ningún lado de inocente. Es uno que Messi medio que no lo saludó ni lo miró, ¿no? Sí, es un personaje raro, porque además tiene una ideología política bastante compleja, bastante poco, digamos, hay mucha contradicción en todo esto, porque es básicamente, fuera de la cancha, el fútbol es un enorme negocio, no digo claro, ninguna novedad, no estoy descubriendo la pólvora con esto, pero a partir de que es un gran negocio, cada vez entra más plata de afuera, entonces viene un señor de Tailandia y quiere comprar un equipo, pone 50.000 millones de dólares y lo compra, bueno, no puede entrar en esa desmesura el fútbol porque si no se potencian las desigualdades y además se terminan incumpliendo cosas y mañana el señor decide que no quiere más fútbol y quiere claro, una fábrica de galletitas y deja todo en banda, ¿no? Ahora, claro, el deporte francés, desaname porque o lo estoy viendo así o me equivoco, está creciendo en todas las disciplinas. De hecho, me parece que en los Juegos Olímpicos también le fue bastante bien. ¿Qué puede pasar con el fútbol francés? Que no estaba... Van a ser la próxima sede de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, ¿Qué está pasando en Francia? Francia fue un auténtico hipersuceso en deportes colectivos, sobre todo, y pensando en París 2024, agarrate, porque si en Tokio metieron en un mismo día el título en handball, el mismo día el título en
en voleibol, después metieron título en básquetbol también de mujeres. La verdad que, medallas digo, la verdad que es un momento excepcional del deporte francés, pero mira, yo creo que el fútbol también en Francia va por una cuerda separada. El Paris Saint-Germain, o sea, Francia es campeón del mundo, está claro, y tiene un elemento que es muy importante, y lo tienen muchos deportes. Tiene equipos técnicos que son estables. El director técnico de un equipo de fútbol o del seccionado de rugby o del equipo de Copa Davis es un emergente, pero por debajo sigue existiendo una estructura de trabajo constante que permite tener una lógica. Claro. Entonces no es que viene un tipo, no es como pasa en Argentina con muchos cargos. Yo viene un ministro de Economía, se va uno, tira todo al diablo y empieza de vuelta todo de cero. No es la filosofía que tienen, son una megapotencia, tienen un enorme presupuesto, tienen grandes instalaciones, tienen muchos ladrillos para poder trabajar y es otra característica. Después, bueno, justamente, obviamente... No, hablabas de Argentina. Hubo muchas críticas por parte de los atletas argentinos, ¿no? Al poco apoyo oficial. Mira, esto viene a ver, para empezar, la ley del ENAR es una ley que se dejó de cumplir en el gobierno anterior por decisión del ministro Duhovne. Duhovne decidió que era un impuesto distorsivo, era el 1% de la telefonía celular, y con lo cual, de manera absolutamente inconsulta, desactivó un recurso que era primero móvil. ¿Por qué? Porque a partir del consumo de la telefonía celular subía el dinero que podía recibir el deporte olímpico. Y en segundo lugar, después se convirtió en una cifra en pesos. Y creo que el dólar ha crecido un poco en la Argentina desde hace 2 años esta parte, con lo cual se desvalorizó muchísimo en valor dólar, siendo que la mayoría de los deportistas tienen que competir en el exterior porque la Argentina no tiene suficiente infraestructura. Entonces, eso es un gran valor lo del ENAR, pero es insuficiente, y tampoco este gobierno ha empezado a discutir, ni el Congreso ha empezado a discutir de reponer una ley que además sancionó el Congreso, ¿no? Gracias, Gonzalo, te dejamos que descanses, que te recuperes bien, aunque te vemos... el jet lag, ¿no? El jet lag que debe tener. Te vemos con esa barbita muy moderno. Es más bravo la ida que la vuelta igual, Ahora está un poco mejor porque recuperamos un día entero y recuperamos 12 horas de vida. Claro, cierto. De Tokio, eso es buenísimo. Llegué a Dallas media hora antes de la hora que salí de Tokio. El tiempo, locura, la incógnita del tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Chao. Y mirá cómo nos fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que tenemos allí un resumen y tenemos... Bueno, entonces tenemos a Sandra Pita para preguntarle, porque el tema del deporte también encuentra un correlato, ¿por qué no?, en los varados, con quienes no pueden llegar a la situaciones Argentina. insólitas, ¿no? Insólitas. Y el Olivos Gate, mientras tanto. ¿Qué pensás, Sandra, sobre el Olivos Gate? Bueno, el Olivos Gate yo me imaginaba que algo así estaba ocurriendo, porque este gobierno es como el tero, ¿no? Que pone los huevos en un lugar y en realidad lo que está ocurriendo es en otro. O sea, el huevo está en un lugar, pero ellos están chillando en otro. Entonces, tanta sobreactuación de cumplan, siempre tiene la otra cara que es que están escondiendo. Yo me lo imaginaba, o sea, fue una casualidad que este tuitero pidiera, bueno, fue una decisión bastante interesante que pidiera el registro de todos los que habían ingresado, y ahí empiezan las sorpresas, ¿no? Me parece que ocultaron, me parece que mintieron realmente para un país que sufrió tanto durante un año y que para muchísima gente que cumplió, entre ellas me incluyo, que cumplió las reglamentaciones a pesar de que las criticaba, ver esa hipocresía, esa profunda hipocresía. ¿Pero es menor o es grave? ¿Cómo lo dimensionás? Yo lo veo muy grave. El objeto, digamos, para una científica. No, yo lo veo muy grave porque es un gobierno que miente. Entonces miente con las vacunas, miente que van a llegar a determinada cantidad de vacunas y no llegan, miente con lo que hace internamente. O sea, realmente para mí es muy grave lo que está ocurriendo, muy grave. Bueno, y pronto vamos a ver las mediciones, a ver cuánto está impactando en la imagen del gobierno este escándalo. Pero Sergio Abal ¿cuánto estaba la imagen del gobierno hasta hace 10 días? O sea que todavía de lleno no le impactó el escándalo del Olivos Gate, pero ya era muy baja la imagen del gobierno, ¿no, Sergio? Sí, lo que vemos acá es que en realidad la política está en baja. Digo, ya casi 7 de cada 10 desconfía de la clase política, por eso también incursiones como la de Sandra traen elementos novedosos, ahí estamos viendo. ¿no? Pero el presidente está en un lugar ya de que 3 de cada 10 solo son los que tienen imagen positiva, que también es el núcleo duro. Recién lo charlábamos fuera de aire. Mucho más de esto es difícil que baje, porque también en Argentina tenemos esta visión dicotómica de defender realidades más allá de las evidencias. Entonces, hoy estamos entrando en esta discusión donde 9 de cada 10
cree que la grieta está en su mejor momento, en el sentido de la estamos viendo en su esplendor, cuando hace un año ese número estaba en 5 de cada 10. Entonces veamos cómo se va profundizando esto. Este número es incluyendo a gente que lo votó. Sí, ¿no? claramente. La verdad es que cuando encontramos hacia adelante, las personas, hoy estamos con mucha indefinición respecto a quiénes van a votar las personas. Tenemos 25 puntos, 20, más 30. Claro. Entonces lo que vemos ahí es que la gran indefinición, si vemos ese universo de gente que no sabe a quién va a votar, un porcentaje enorme, casi la mitad, es de aquellos que votaron a Alberto Fernández. Claro. Y ese es el punto donde vemos todavía las mediciones a frente de todos debajo y donde creemos que falta todavía para llegar a la campaña. Ahí está Cristina, vemos la imagen de Cristina. ¿Más negativa todavía? ¿63,5 veo? Sí, la verdad es que la presidenta tiene también su núcleo duro. Estamos viendo margen de error, pero claramente tenemos, la política está en este lugar. Encontrar políticos hoy que tengan más imagen positiva que negativa es casi encontrar a... No hay. Horacio Rodríguez Larreta ha estado en ese lugar, por momentos sube, baja, está muy emparentado. Diego Santilli también tiene ese diferencial positivo. Después ingresan los que todavía estamos viendo cómo operan, ¿no? Como un Facundo Manes, un Randazzo. 59,4 negativa, es muy alto lo negativo, ¿no? Lo que pasa es que hoy la política está, pensá que antes de 7 de cada 10 que desconfían de la política, cualquier persona que se mete en ese sistema ya uno desconfía. ¿Para qué se va a meter ahí adentro si la verdad es casi algo que está manchado? Ahora, yo te dejo una pregunta, porque Ezequiel tiene una pregunta, Mariana Arias también tiene otra, y es, ¿en la Argentina se vota con las emociones o con el raciocinio, no? Pero Ezequiel primero, por favor. A ver, Sergio, te quería consultar un poco metiéndonos adentro del conurbano bonaerense. Primero se habías medido Santilli Manes, la interna, y en segundo lugar, ¿hasta dónde estás viendo o hasta dónde tenés un piso electoral de frente de todos en el conurbano y si tenés algún techo en las mediciones que has hecho últimamente, ¿no? Sí, la verdad es que cuando miramos, igual la placa para no confundir por las dudas al espectador, es sobre líder de la oposición a nivel nacional. Claro, yo acá te preguntaba con urbano bonaerense específicamente. En realidad provincia de Buenos Corazón Aires. del kirchnerismo, ¿no? Nosotros tenemos arriba a Diego Santilli liderando la interna con un par de puntos anchos. La verdad es que no doy números básicamente porque lo he comentado, no son momentos ya entrando en este preciso momento hacia la elección. Sí lo tenemos liderando, sí tenemos que el Frente de Todos está con un piso de 28 puntos, entendemos que el techo puede ser hasta 37, podría llegar. Lo que pasa es que, como les contaba antes, la mitad de las personas que votaron a Alberto Fernández tienen dudas respecto al futuro. Ese dato creo que es el más importante, ¿no? La mitad de la gente que votó al Frente de Todos ahora no sabe si lo va a votar. Respecto, lo que pasa es que la gente también se maneja frente a ofertas, ¿no? Si no hay una oferta que los convoque. Ahora, Sergio, ¿ese desencantado se volcó a la antipolítica o podría ir a un candidato opositor? ¿Qué es lo que te dice ese votante que votó a Alberto y ahora está enojado? El salto que hay dos jugadores internos en el medio que aparecen como novedad en el medio de la grieta, por así decirlo, aunque la propuesta de Santilli no es dicotomizarlo, hemos visto con el Frente de Todos, y el Frente de Todos tampoco lo está haciendo, pero tenés dos referentes, ahí está Facundo Manes y Florencio Randazzo, que van a ir a, por lo menos, cooptar esa parte de gente que quede desencantada. La última, sobre lo emocional, la gente, ¿cómo vota de acuerdo a tu análisis? ¿Vota con las emociones? ¿Vota pensando? ¿Vota con el bolsillo? Digamos, para utilizar 3 ideas posibles. A ver, te voy a decir, todo para mí es lo mismo. Si vos me decís, la economía, el bolsillo, la economía es una ciencia social, se basa en la confianza, es una emoción pura. Vos creés que yo te doy un billete de 100 y vos vas a ir con ese billete de 100, te va a servir para otra cosa. Entonces siempre se vota con las emociones. Las emociones después tienen indicadores, no llego a fin de mes, pero siempre se vota con las emociones. Y ahí estábamos viendo a Horacio Rodríguez Larreta que le subió la imagen negativa, 41%. ¿A qué se lo atribuís? Mira, tiene que ver esa última parte que hoy nos está pegando hacia arriba y siempre hay esos... Horacio Rodríguez Larreta está en esos movimientos. Tiene que ver bastante con la caída, las discusiones con el gobierno nacional, la apertura de clases, todo este berenjenal que es difícil en el cual salir a entrar, y también la última discusión de lo que fue, recordemos que esto terminó hace 10 días, todo lo que fue el cierre de listas fue bastante, por así decirlo, embarrado. Impacto. Gracias, Sergio, por tu visita aquí a la Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno,
elegante, todos, Sí. muchos que quizás no estábamos en tema. ¿no? Hizo sí, las vocales. Lo conocimos a través de Cristina Kirchner, ¿no? A Claro. este trapero que canta, pero ahora la Ahí en Lomas menciona de en una Zamora. canción. Ahora sí acaba de publicar una canción el domingo que ya tiene 2 millones de reproducciones, en la que la nombra a Cristina Kirchner, le agradece con respeto, la nombra en una forma de agradecimiento. ¿Te acordás que ella lo había nombrado el 1 de julio ahí en Lomas de Zamora? Sí, claro. Y lo había lo había elogiado y había dicho algo que era bastante confuso para él, que después salió a desmentirlo, el ¿no? famoso tema de las que computadoras. había sido claro. parte de este plan, de este programa Conectar Igualdad. Sí. Y entonces ahí, bueno, ella se dijo que gracias a ese plan él había podido arrancar y empezar a hacer música, pero en realidad esa computadora la había pagado con un celular. Claro, él mismo lo contó. Él mismo lo contó, pero luego parece que pensó que realmente tenía que agradecerle a Cristina Kirchner de alguna manera que lo haya puesto en un lugar de mucha popularidad, ¿no? Lo A pesar escuchamos, de ¿no? que él A ver. arrancó a los 15 años, A ver, a hacer escuchémoslo. música. Dale, escuchémoslo. Me da el tumbero si no salí del buzón, no da cartel con los juguetes que después tu mamá llora, en serio tiene 27, eso me da vergüenza ajena. Te hace falta, aprende mucho para representar a los guachos, un verdadero cortachucho, nunca habla mal de su barrio, me nombró el presidente y aunque fuera innecesario yo demuestro mi respeto y respeto le falta varios. Zona flow de los 90, puro invento de uno que sueña ser gante, era una falta de respeto a los maleantes de verdad, aflojale al GTA y deja la ciencia ficción, si te fuiste a Argentina por no bancar la presión, no sos artista. O sea que yo tengo una gran pregunta para Sandra Pita, que tiene que ver justamente con el fenómeno elegante en términos del lenguaje. Hay quienes ya plantean, yo creo que va a ser una hipótesis y trabajo para muchos investigadores sociales, de ciencias sociales, el tema de cómo fue mutando el lenguaje, cómo hay sectores bastante jóvenes que utilizan otra gramática. Sandra, no sé si coincidís, si ves ese fenómeno, no solo ya en lo, insisto, en lo verbal, en lo oral, sino cuando lo escriben, cuando en las redes aparece una manera de escribir que no cumple con la gramática tradicional. ¿Eso tiene alguna explicación prematura, Sandra, para vos? ¿Mirando elegante? Bueno, yo no soy lingüista, así que me costaría dar una opinión al respecto. Lo único que yo sé que el lenguaje es dinámico y lo importante del lenguaje dinámico es que no lo impone alguien. Por ejemplo, Claro, ¿qué opinas del inclusivo? El todos y todas y eso, cuando lo imponen a mí, yo me resisto. Ahora, cuando son cambios de este espontáneos, tipo, yo los he visto a lo largo de mi extensa vida. Por eso. Claro. Mariana, Bueno, ¿y qué posición, qué postura política tiene Elegante? Elegante bueno no dice cuál es su postura política, dice que él no se engancha con la política. Justamente eso es lo que salió a decir en las redes después de lo que pasó, ¿no? Pero que, bueno, no podía dejar de valorar que hayan elogiado su crecimiento, Claro. porque Claro. bueno, crece de una manera impresionante en la música cada vez más, y él dice que le cambió la vida a su familia haciendo esto. Está ¿no? esperando un hijo, ¿no? Está esperando una hija que se va a llamar Jamaica, que Mira, van a bueno, hacer tiene ahora todo, en septiembre. tiene toda la data, Tiene 21 años. Está muy Muy bien. chiquito, Ahora, muy chiquito. A ver, muy escuchemos chiquito. Sí, un dale, poquito escuchamos. más de la letra, me Dale. interesa. A ver. Habla del Dibu también. Tumbero si no salí del buzón, no da cartel con los juguetes que después tu mamá llora, en serio tiene 27, eso me da vergüenza ajena. Te hace falta, aprende mucho para representar a los guachos, un verdadero tachucho, nunca habla mal de su barrio, me nombró el presidente y aunque fuera innecesario yo demuestro mi respeto y respeto le falta varios. Zona flow de los 90, puro invento de uno que sueña ser gante, era una falta de respeto a los maleantes de verdad, aflojale al GTA y deja la ciencia ficción, si te fuiste a Argentina por no bancar la presión, no sos artista, sos un... Bueno, Me encanta. yo creo que Está es un bailando fenómeno... Mariana. Te digo Único que dato me importante, está encanta. bailando Muy bueno, Mariana, muy bueno. chicos. Sí, y No. bien, muy bien. Ahora, es un fenómeno elegante. Claramente, insisto, yo sé que no es lingüista Sandra Pita, pero sí es investigadora. y creo Para, que pero tiene... escucha una cosa. Dale. No dijo presidenta, dijo Presidente, presidente. lo va a retar Bueno, Cristina. Claro, Bueno. le digo, ahora Presidente. Cristina lo tiene que Bueno, retar. Bueno, Machirulo, la eso E no es denuncian. inclusivo, perdón, la E no es inclusivo. Para Bueno, nosotros sí, pero en este ¿Cuál caso sería el ella inclusivo siempre de presidente? viste que Presidenti.
Viste que ella se enoja cuando le dicen presidente. Ya usa presidenta. Pero claro. quiero referirme a elegante, porque muchos tienen una mirada, y es a propósito de entender lo que está pasando en algunos sectores, sobre todo vinculados al conurbano, que dicen, elegante es un fenómeno, como explica Sandra Pita, de un lenguaje moderno que va cambiando. Que empezó siendo marginal y que ahora es como el tango, mainstream, como ¿no? el tango. Claro. El tango también fue igual, la cumbia en su momento fue discutida en los 90 también por las Exacto. mismas cuestiones. Ahora, en este caso, hay quienes dicen, no, atención, porque hay una degradación, es decir, hay una utilización instrumental en palabras que se utilizan de acuerdo a la fonética y no de acuerdo a la gramática, que es una regla que se la descuida, en verdad, porque hay gente que no sabe escribir como corresponde. Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Un poco Mariana también, Guada, Sandra, digo, para pensar en un fenómeno tan popular, tan consumido por los chicos hoy, ¿no? El rap. Sí, no, el trap. El trap. El trap, bueno, Sí, el trap. Sí, sí. pero digamos, es como hablar de la realidad, por eso es tan consumido. No sé si tiene que ver con el lenguaje, sino que de lo que habla y lo que representa es algo tan real, tanto que les pasa. ¿Qué representa? A ver, ¿qué algo representa? que no, algo que les pasa a todos, algo que les pasa a los chicos. que Pero ahí les habló pasa del mundo a la tumbero, por gente, ejemplo. Bueno, de su mundo, habla Ajá. de su mundo, tiene tanta digamos, empatía con lo que está haciendo Ajá. y está tan conectado con la realidad que por eso la gente se engancha tanto. No nos ¿no? prives, Eso Sandra también Pita, de tu mirada como investigadora, por favor. No nos prives. Aunque no seas lingüista, yo sé que te cuesta arriesgar porque sos muy precisa. Sí, soy pero muy precisa. pensémoslo Vos lo como ves fenómeno de la cultura. ¿sí? En la ciencia vos ves que hay una degradación cultural, uno ve por las pruebas PISA, ¿no? Digamos, cada vez el nivel educativo en Argentina va cayendo. Vos esto en Sí, la hay ciencia lo ves como también. una dificultad para escribir, para manejar correctamente el idioma. Además, bueno, en mi área escribimos mucho en inglés porque tenemos que publicar afuera, bueno, y bueno, entonces también tenemos que dominar o tratar de manejarnos bien en ese idioma, pero más allá de eso hay una degradación educativa, eso es evidente. Lo único que yo estaba pensando que en el jazz, estaba pensando en el rock, que también fueron manifestaciones donde aparecieron neologismos, apareció cambios digamos, de la orilla, ¿no? gramaticales, Del margen. claro, y es todo parte de, yo no lo puedo analizar, eso tiene que ser un sociólogo, un lingüista que lo pueda analizar mejor, pero me parece que es todo parte de un fenómeno muy, muy interesante, Ajá. que obviamente la parte educativa es esencial, la tenemos que cuidar, hay chicos que están sin escolaridad desde hace más de un año, ¿no? Claro, o sea, claro. se profundizó también en este último año. Yo estoy totalmente Pero ¿sabes de cómo acuerdo? lo pienso, Sí. Sandra? En el recambio generacional, en los nuevos votantes, en estos jóvenes que no creen en las políticas tradicionales, incluso muchos dicen que no creen en el futuro, viven el ahora, el ya, en este fenómeno de la posmodernidad, en esa mirada, digamos, de la nueva democracia, si se permite, para quienes se incorporan este año a votar, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el gran desafío, por eso la política me parece que tiene que mirar mucho hacia el futuro, ¿no? Ajá. Tiene que ofrecer proyectos. ¿Qué le ofreces a estos chicos? ¿Perdón? A los que escuchan elegante, que están ahí, con A los niños, con otros ¿no? valores, a los que no trabajan, Con, a los que no digamos, estudian. Bueno, de hecho, elegante, no lo conozco muy bien, pero Sí. me parece que hay todo un proceso de producción Muy, muy importante. sí. De meritocracia, Hay te diría, ¿no? Hay una Porque compró- dedicación, sí, sí, sí. Bueno, hay cambió- una dedicación, hay talento ahí, y me parece que no es un mal ejemplo, ¿eh? Cambió Ajá. la vida, No al sea un mal contrario, ejemplo, para al nada. contrario, es un buen Es decir, ejemplo. es un ejemplo positivo para chicos que dicen, bueno, él vino de un sector que representa el mío, quizá, o que yo me puedo sentir identificado, y pudo crecer y pudo llegar a hacer esto. Incluso a través le de su talento. discutió la prebenda del Estado, lo quisieron utilizar políticamente diciendo Claro, gracias sí. a algo del Estado. Él dijo, bueno, y él no, dijo, un no, momentito. atención, yo cambié mi celular por esa Sí, computadora y te que digo nunca me que dio el Estado también y lo es- hice solito eso. Y ese también camino es muy con la mamá. significativo que haya agradecido a la presidenta o Teo o lo que fuese, ¿Está bien? porque me parece que eso es de indicativo buen modal. de buena educación. Ajá. O sea que hay cosas a rescatar. Claro, pero dice, le agradezco, pero innecesario, ¿no? La mención y como que fue innecesaria, como que no le gustó que lo metieran en política. Bueno, pero eso es educado, claro. es un signo de educación. O sea, no necesitaba agradecerle, pero yo la voy a agradecer Claro. porque nace de mí. Bueno, a él mí me dice parece que le dentro de todo es enseñaron un buen ejemplo. Lo tendría que analizar más. Estoy analizándolo así sobre la marcha. Sí. Yo lo he escuchado Sí, sí. elegante, conozco el tema, conozco Ajá.
su caso, Ajá. pero es un buen ejemplo de alguien que salió y que con su talento y su esfuerzo salió de su situación. Sí. Bueno, te vamos a escuchar y te vamos a hacer algunas otras preguntas, Sandra, porque... Sí, pero continúa la interna. Bueno, Sandra Pita está en la interna por la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, pero ¿qué pasa con Manes en la provincia de Buenos Aires, Ezequiel? Bueno, empezamos a meternos de lleno en la campaña del neurocientífico, candidato de una de las dos listas a diputados nacionales que tiene Juntos en la provincia de Buenos Aires, y le denominamos la campaña emocional. Fíjense algunos ejes y ahora les voy a mostrar un video. La campaña emocional de Manes tiene mucho que ver con cómo están pensando quienes lo asesoran este tramo hacia el 12 de septiembre, que son las PASO en la provincia de Buenos Aires. La primera, una apuesta grande a la idea de los valores y el esfuerzo personal. El primer spot de campaña lo vimos allí en Salto, donde se crió con uno de sus amigos, con uno de los comerciantes que también lo conoce de chico. Hoy, en este momento, estaba grabando un nuevo spot en Quilmes, donde nació, donde va a recorrer algunos de los barrios de sus El gesto de Manes es mucho, ¿no? La foto que eligieron. Un semioto, está muy bien. Pero bueno, ese es lo emocional de Manes, ¿no? Claro, bueno, un poco apelando a cuestión emocional, les decía, está grabando en este momento en Quilmes, justamente un nuevo spot, también muy vinculado al spot que vimos en Salto, justamente donde hablaba de su infancia, acá también de sus orígenes, hablar la idea de que es una persona común que con el esfuerzo logró trascender, ser universitario. ¿Alcanza, Ezequiel, eso para vos, como a esta altura como analista político también? Sí, se alcanza. Es una campaña distinta a la que está haciendo Santilli. Santilli está haciendo una campaña mucho más racional, muy vinculada a la seguridad y muy vinculada a su experiencia como encargado de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Son dos campañas completamente distintas que inclusive, esto sí es opinión, a partir del 13 de septiembre van a ir juntos a la boleta. O van a encabezar la Manes o la van a encabezar Santilli, pero los dos van a estar en la boleta, con lo cual van a ser campañas complementarias. Es decir, van a poder seguir con sus ejes discursivos de acá a noviembre cuando se tengan que enfrentar a Tolosa Paz, a José Luis Espert, a Randazzo, ¿no? Igual difícil después del cimbronazo que hubo hace poquito, ¿no? ¿Cómo van a convivir? No, sí, pero no, María. Vos te referís al casi juicio que le inicia Elisa Carrió. A lo de Elisa Carrió y a lo que dijo, espero que no usen los impuestos de los porteños para hacer campaña. Sí, pero Santilli no sé, fíjense que Santilli no dijo absolutamente nada, Larreta le bajó el precio al tema. Yo creo que en el fondo saben que después van a tener que hacer campañas juntos, quieran o no, porque gane el que gane, va a entrar el otro, porque por supuesto va a pasar ese piso y seguramente le va a ir bien. Con lo Hoy cual... hay mucha diferencia entre Santilli y Manes, claramente hay mucha diferencia por lo que se sabe en los estudios, y no sé si coincidís con eso. Depende del estudio de opinión pública, sí. Generalmente la gran mayoría le dan una leve ventaja o una ventaja a Santilli, pero todavía falta y además está muy difícil para aquellos que hacen opinión pública medir, sobre todo en el conurbano bonaerense, porque no se pueden hacer encuestas presenciales, es muy difícil hacerlo. Pero déjenme terminar el tema Manes. Está pensando en proyectos vinculados a la ciencia y la educación, que son sus temas. Fíjense que cuando alguien le pregunta, le ha preguntado acá muy bien Luis Majul, sobre temas de coyuntura y temas bien políticos, él salta y pasa al tema científico, a la discusión por el tema educativo, la revolución educativa, la revolución vinculada a la ciencia y la tecnología. Son los dos temas que él quiere apuntalar y que sean los ejes de la campaña. Y después dos cuestiones importantes. Fíjense el tercer eje, ahí justo lo tomamos con el graph, pero el outsider de la política. Esta idea les diría que es clave a propósito de lo que plantaba recién Sergio Doval. Ese desencanto que ahora se está registrando contra la política de gran parte del electorado, que son registros más parecidos al 2001. Bueno, fíjense que Manes lo plantea del lado que él también es un outsider de la política, que él no es parte de la casta política, llamémoslo de alguna manera. ¿Cómo cae dentro de Juntos por el Cambio que él esté todo el tiempo diciendo yo no formé parte de esta gestión, diferenciándose? Claro, bueno, la estrategia Guado obviamente es no atacarlo. Hacia adentro lo que sí te puedo decir es, y bueno, es un planteo semi-ridículo porque en el 2017 estuvo a punto de ser segundo candidato a diputado nacional en la lista que encabezó Graciela Ocaña con María Eugenia Vidal detrás. Mateo Niro, que es uno de sus asesores, fue funcionario del gobierno de la provincia con su ayuda en un área muy pequeña que se dedicaba justamente a estudios científicos en el área de ciencia y técnica en ese momento de la provincia de Buenos Aires, es militante radical. Es raro, por lo menos, ¿no? Y finalmente, el último eje, esto importante, ahora les quiero mostrar un video fin de semana de Manes, la estructura del radicalismo. Esto va, casi que se contradice entre los dos, pero no. Outsider de la política, él como figura.
estructura el radicalismo para poder hacer buenas elecciones, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la gran mayoría de los intendentes no son del PRO, salvo Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín y Olavarría, sino que son del radicalismo. Entonces, está muy apoyado Manes en lo que se refiere al territorio, a la militancia concreta, en la estructura del radicalismo. Ahora, acá no pudo responder, o en todo caso, yo lo escuché con Luis Majul en la Cornesa el domingo, pero pareció el DIPI la lista, y él dijo que no sabía. ¿no? Hizo agua. Digo, eso a mí me pareció muy fuerte. También le pasó con otro candidato que él dijo que no sabía que estaban en la lista. ¿Cómo o sea, si alguien va como candidato y no sabe cómo está conformada su lista, ya es... ¿No? En ese aspecto... Bueno, pero ahí fíjense, ahí eso tiene que ver, está bien Hugo lo que decís, tiene que ver con el outsider de la política. Los que son más outsiders de la política no miran lista concejales de un distrito. Pero bueno, mirá la lista en la que te ponen. Bueno, de hecho le costó justificar a Facundo Manes la inclusión de Jesús Cariglino, que fue séptimo en la boleta cuando se lo preguntó acá Johnny Viale con Lucas Morando. Un hombre tan cuidadoso, programa, ¿no? Un neurocientífico, una persona realmente que es interesante de ser escuchada, además por su trayectoria, por este mérito que tiene de haber salido donde salió, de llegar a donde llegó. Ahora, no chequea esta cuestión de la lista. A mí me parece eso ahí, digo, o no conoce la política o le falta información, es como no. Pero bueno, veremos. Ahí aparece la estructura del radicalismo armando los acuerdos, porque tiene adentro de su estructura Manes tiene peronistas, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, Margarita Stolbizer, y por supuesto está la estructura del radicalismo. Miren este video, hablando del outsider de la política de Facundo Manes, se registró el sábado en San Isidro, en una recorrida que hizo Facundo Manes, allí estuvo con el candidato local, y fíjense lo que le dijo ante el planteo de una mujer que se le acercó a decirle que estaba desencantada. Fíjense lo que respondió Facundo Manes. A ver. Yo voy a confiar en usted y voy a colocar mi voto, pero espero no ser defraudada. Estoy muy enojada con todos los partidos. Yo también. Pero muy enojada. Yo también, por eso me meto. Te quiero aclarar una cosa. Te necesito entre todos. Si no me apoyan millones, si no transformamos otros millones, solo no se puede hacer, porque si no, si se pone todo en mí... Yo estoy muy defraudada, tengo 61 años y... arranca abajo. No sos única, los argentinos, si hay una emoción hoy, es frustración. Y nunca voté a los Calla, digo, ¿eh? Anteriormente le voté a Macri y me defraudó mucho. Tenés razón. Pero yo lo que te quiero decir es, esto es algo que te necesito yo de vos. La emoción reinante, la frustración, dijo. Interesante, sí, ¿no? Cuando le pregunta la vecina, le dice, yo voté a Macri pero me defraudó mucho, Manes le dice, tenés razón. Tremendo. Esa les diría que es la cuestión Oscar de la política, ¿no? Hay que ver después. Sí. Es fuerte eso, y de hecho los radicales hablan, Gerardo Morales lo dijo explícitamente, algunos lo dicen en voz más baja, la idea de que, bueno, Manes no va a avalar la gestión de Mauricio Macri en su campaña como diputado nacional, y dice que, en todo caso, Macri fue también una desilusión, como recién le planteaba la vecina en la recorrida, ¿no? Ajá. Bueno, pero en algún momento la campaña lo va a tener que avalar, ¿no? Cuando se unifiquen las listas, después de las PASO, ahí va a tener que hacer Es una buena pregunta para nuestra invitada, para Sandra Pita, ¿no? ¿Hasta dónde, Sandra, si te toca ser candidata a diputada nacional, vas a poder avalar algunas políticas del gobierno de Mauricio Macri, o hasta dónde se puede avalar algunas cuestiones del gobierno anterior, ¿no? ¿Sandra? Bueno, nosotros, en la mayor parte de nuestra lista no formó parte del gobierno de Macri, pero sí avalamos o apoyamos algunas políticas, por ejemplo, de seguridad con Patricia Bullrich, las de seguridad con Patricia Bullrich, la apertura hacia el extranjero, hacia tratar de conectar el país con lo internacional, lo aerocomercial. Hay muchas políticas a avalar y otras no. Lo único que siempre hacemos la distinción de que fuimos... bueno, en mi caso, la de ciencia y técnica, que creo que falló bastante. Ajá. En el caso de Ricardo y bueno, en la lista hay varios economistas que pueden hablar de esto mucho mejor que yo. El tema económico en profundidad no lo avalamos por completo. Pero siempre hacemos la distinción de que ninguno de nosotros formó parte de ese gobierno, pero sí creemos que son institucionalistas y que la idea es formar un frente común que defienda las instituciones, que defienda valores en común. O sea, vos hubieras ido en una lista, por ejemplo, si Vidal te proponía acompañarla, ¿vos te sumabas a la lista de ella? No se dio, la verdad que no se produjo. Salía elegante. Y pero no lo pensé. El que me lo propuso fue Ricardo, y Ricardo es una persona intachable, que yo me reuní con él antes de ser conocida, porque estaba buscando así un camino
cómo mejorar, cómo realmente cristalizar todo lo que se habla de la economía del conocimiento y que la ciencia y la técnica. Sí, bueno, pero cómo lo llevamos a la práctica. Y alguien me dijo, mira, el que te puede ayudar y que tiene buenas ideas es López Murphy. Me recibió sin conocerme, estuvo haciendo docencia 2 horas y media, me fascinó, me dio cosas para leer, ¿no? Y esto fue mucho antes de que yo fuera conocida. Claro. Y bueno, terminaste definitivamente ahí. Cuando me lo propuso, yo ya estaba convencida de que las ideas de él a mí me convencían. Ahora, sabés que el ámbito de la política, ya te habrán explicado y seguramente te estás preparando, o estás preparada, pero me lo respondes en instantes, es otra arena, ¿no? No es la arena del mundo académico. No, claro. Bueno, y complicado. Me contás si estás preparada para las críticas, los embates. Para el barro, ¿no? Para el barro de la política, exactamente. El barro de la política. Bueno, y hablando de barro de la política, Laura Serra, columnista política del diario La Nación, está desde la redacción. Nosotros inauguramos, los argentinos somos increíbles, ¿no? Somos muy creativos, inauguramos una nueva categoría hace unos años en la política, que son las candidaturas testimoniales. Buenísimo, claro. Y en esta campaña también tenemos candidatos testimoniales. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Hola, Guada. ¿Cómo andan? ¿Todos bien por allí? Muy bien. Efectivamente. Acá las listas siempre dan sorpresas, ¿no? Las listas de candidatos a legisladores nacionales, a eso me refiero. Y justamente porque debajo de las sábanas, y esto lo que de alguna manera es una suerte de metáfora para decir esa lista tan grande de nombres, debajo de las sábanas hay justamente postulantes que llaman la atención. A ver, ejemplos, justamente por ejemplo, son candidatos testimoniales, es decir, candidatos de que son gobernadores o que ocupan ya un cargo electivo, pero que al mismo tiempo se postulan para competir en estas elecciones PASO y generales. Ahí estamos viendo en pantalla a Rodolfo Suárez, actual gobernador de Mendoza. Va como precandidato a senador. Efectivamente, en la lista de Cambia Mendoza, que encabeza el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Ahora, ¿por qué se candidatea el gobernador de Mendoza como candidato suplente? Y ahí está todas las especulaciones políticas y lo que de alguna manera salpica también y embarra la política. ¿Por qué? Porque lo que se dice en Mendoza es que en 2 años más el actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, si accede a una banca en el Senado, va a renunciar para competir nuevamente como gobernador en Mendoza y dejaría el cargo, la banca en el Senado, en la Cámara Alta, al actual gobernador, a su delfín, Rodolfo Suárez. Sería como una suerte de enroque. Yo no sé si vale la picaresca, sí, vale decir que son los pícaros de la política, porque la gente a veces no tiene en cuenta esto, pero miremos el caso de Zamora, ahí vamos a ver la boleta, Laura, mirá. En Santiago del Estero también, gobernador que iba como precandidato a diputado nacional. Están todas las fotos, Zamora. Primero fue gobernador él, después su mujer, después él, y ahora aparece también en la boleta. Pero no solamente eso, chicos, no solamente es candidato testimonial el gobernador de Santiago del Estero, sino que además, como él es el hombre más conocido en su territorio, borró de un plumazo la foto más representativa de los candidatos que van a competir como diputados nacionales y se puso al mismo que él es un candidato suplente. Encima es Con lo suplente, cual ahí estamos viendo quién es el como mandamás. si fuera encabezando la lista. Efectivamente, para muchos es un engaño. Efectivamente, aquí estamos frente a un engaño muy, muy palmario. En una de las provincias más desiguales de la Argentina, con rasgos muy feudales del gobierno de Zamora. Recordemos el caso de Abigail, ¿no? El caso de Abigail. Volviendo a entrar a Santiago del Estero. Las tomas de tierras y usurpaciones de un grupo famoso que se llama el Mocase, que está usurpando. Al principio luchaban porque representan al campesinado, luego se encapucharon, como pasa en el sur, y usurpan territorio y el gobierno no hace prácticamente nada. Bueno, ahí está Zamora y ahí está de nuevo en una boleta. ¿Qué otra picaresca en esta lista de testimoniales tenemos, Laura? Bueno, tenemos el caso de Santa Fe, chicos, que también está generando muchísimo ruido. Ustedes saben, Santa Fe. Sí, es increíble el caso de Santa Fe. Es una plaza electoral muy importante. Ahí no solamente se renuevan 9 diputados nacionales, sino también 3 senadores. Y justamente Omar Perotti, que es el gobernador de la provincia, también se está postulando como candidato a senador suplente en esa provincia, lo que ha generado una enorme controversia y polémica con Agustín Rossi. Claro, porque saben, la vice de Perotti va en la lista de Rossi. ¿Cómo está la relación entre...? Porque aparte van a estar haciendo campaña tanto el gobernador como su vice, van a estar
estar los dos de campaña, ¿quién gobierna? Efectivamente, toda la razón, Guada, porque Alejandra Rodenas hoy está compitiendo con Agustín Rossi, enfrentando a Hacemos por Santa Fe, que es la lista del gobernador que dijo, esta lista es mía. Digamos, una frase muy fuerte, como diciendo, a ver, acá el que compite soy yo, pese a que había articulado un acuerdo con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. La relación entre ambos, entre Perotti y Rodenas, está totalmente quebrada, ni que hablar entre Rossi y Perotti, ¿no? Que ya venían de cuitas hace rato. Vamos por último al intendente de Tucumán, otra provincia de recontra desigual, tierra de Alperovich, recordemos. Y ahí aparece justamente Germán Alfaro, contanos. Bueno, este, chicos, es el broche de oro de estas testimoniales. Lo dejé para el final, la frutilla del postre, porque tiene, no privamos de nada, sí. Todos los condimentos. A ver, ¿quién es Germán Alfaro? Germán Alfaro es el intendente de Tucumán, de la capital tucumana. De San Miguel. Aquí a la que estamos viendo a su lado es su mujer. Es Beatriz Ávila, que es actual diputada nacional. Claro. Bien, ¿quién es Beatriz Ávila? Beatriz Ávila fue diputada nacional de Cambiemos, integró el bloque de Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando pierde Mauricio Macri las elecciones en 2019, Beatriz Ávila fue la primera en pegar el portazo. Dijo, basta, yo me voy de este bloque, y se fue. Y se fue con un interbloque bastante afín al oficialismo. ¿Y con quién ahora está jugando Beatriz Ávila y su marido Germán Alfaro? ¿Con quién? Con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y todo el PRO. Vuelve nuevamente. O sea, Beatriz doble salto. Ávila. Hizo el salto. A ver, pongamos las cosas como son. Beatriz Ávila en estos dos últimos años después se despegó del oficialismo y votó algunas cosas en contra del gobierno nacional. Pero lo cierto es que Patricia Bullrich se cansó de pegarle a Beatriz Ávila por haberse ido del interbloque de Cambiemos. Bueno. Y en esa lista, además, y esto es lo ultimísimo que les cuento. Perdóname porque perdóname, Laura. Dale, está llegando, ahora seguimos con vos, nos vamos directo a París. Está llegando Lionel Messi al PSG, al estadio, ¿cómo es el estadio de los Príncipes? Sí, ahí tenemos imágenes exclusivas. Messi, el fenómeno del fútbol mundial que revolucionó a la prensa parisina y, ¿por qué no?, de toda Francia y también del mundo. Está llegando, escuchen a los aficionados y a la fuerza de seguridad que intentan mantenerlos en calma. Hay mucho caos. Aparece Messi en instantes, atención, llega al PSG, que se va a transformar tal vez en uno de los mejores equipos del mundo. Allí están otras estrellas del fútbol. A ver, escuchamos. En cualquier momento puede salir Messi, pero mirá las bengalas. Epa, eso. Increíble el fervor de la gente con el que lo recibe a Messi. Impresionante. Recordemos, bueno, Messi en todo lo que ya sabemos, de manera inesperada, Laporta, el presidente del Barcelona, finalmente tuvo que dejarlo ir a instancias de la comisión directiva. No pudieron hacerse cargo del contrato en el marco del fair play que maneja o que regula el fútbol en España. Sí llega al PSG, sí llega a un lugar en donde va a compartir con Mbappé, con Di María y con otros astros del fútbol mundial. Creen muchos que va a transformarse en el nuevo Barcelona, este super equipo que tiene al astro argentino y a su familia, entiendo, ya en París. Imágenes desde ahí con la llegada de Lionel Messi. Increíble el fervor del público, el francés, ¿no? Wow. Que no es tan demostrativo. Aunque son latinos. Fervor. Son latinos, no son pero italianos. no son, claro, no es lo mismo que un español, que un italiano, pero aún así un fervor impensado, creo que para el propio Leo Messi, obviamente que es un ídolo mundial, pero creo que no se esperaba semejante recibimiento. Para alquilar balcones, va a ser el debut de Lionel Messi, verlo jugar ahí con otros astros seguramente la va a romper y lo vamos a disfrutar todos porque es nuestro, es argentino. Pero ahora volvemos a la redacción de La Nación con Laura Serra. Estábamos con el final, con el intendente de San Miguel de Tucumán y toda su familia en la lista.
Nepotismo, ¿no? Podríamos Posible. decir, chicos, que estamos frente a una pyme familiar, ¿por qué no? Buenísimo, ¿Eh? claro. Y sí, Qué claro. cosa, ¿no? Después los dirigentes dicen que se critica la política, que se dinamita el sistema, pero ellos mismos, ¿no? Buscan esta pyme familiar justamente para una elección o para ganar cargos públicos. Porque justamente te estaba contando de Tucumán, que estaba compitiendo Germán Alfaro como primer candidato a senador, seguido por su mujer, Beatriz Ávila, que se llevaban bárbaro con Macri, después se pelearon con Macri, ahora vuelven con Macri, en fin, pero esto todo este combo lo termina la lista integrada por el primo del actual intendente, Rolando El Tano Alfaro, que cobró cierta notoriedad, no sé si ustedes recuerdan, hace 4 o 5 años, cuando repartía vestidos de novia, cuando era candidato a legislador en Tucumán, para ganarse un par de votos. Así que bueno, la campaña da para todo. No se puede decir que no es creativo, ¿no? Esto recién empieza. Gracias, Laura. Te mandamos un cariño. Gracias. Gracias por la información, Dale. como siempre. Gracias. Bueno, y nos vamos a una pequeñísima pausa. Cortita. Quédense que todavía queda programa, queda más supuesto. data, así que quédense ahí que ya venimos. Bueno, seguimos en más data. Ya viene Últimos Paulina. instantes. Sí. Bueno, le agradecemos a Sandra Pita, no la pudimos despedir al aire, pero le agradecemos que Muy no hubo interesante. tiempo ya para seguir, pero seguramente va a volver pronto. Y seguimos desde París, con este revuelo internacional por el pase de Leo Messi al Paris Saint-Germain. A ver, vemos imágenes desde París, estamos en vivo en este momento. Mirá vos, Ahí miren la expectativa, todo el dispositivo de seguridad, mucha por seguridad, la llegada de Messi. por la llegada del astro internacional, el nuestro, el argentino, el que nos dio la Copa América, el maracanazo. Ahora va a jugar en Francia, en París, en un equipo de superestrellas. Lo vamos a poder disfrutar. Mucho entusiasmo en los franceses, ese mundo del fútbol y también, por supuesto, el de otros países. Hay, reclamos en Barcelona, reclamos sociales contra el presidente Laporta, pero lo cierto, lo real, lo de hoy es que Messi ya es jugador del PSG y lo vamos a disfrutar seguramente todos nosotros desde aquí. Y el que es jugador, pero no del PSG, es Paulino Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Paulino? Hola, estás? Paulino, ¿cómo va? Los títulos al equipo de producción, pobre que se me quedaron con las primeras hojas. Y las tres tienen que ver con esas primeras hojas y esa es la ayuda a memoria, así que lo digo en público, pobre, pero lo acabo de ver. ¿Está el tema Messi ahí? Está el tema Messi, por Claro. supuesto. Bueno, esa expectativa en el Parque de los Príncipes es extraordinaria a propósito del dato, yo diría, insoslayable del transcurso del día de hoy, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain a construir una nueva historia y probablemente uno de los nuevos capítulos exitosos por delante de Messi, si Dios quiere. ¿Cómo lo ves vos, Paulino? ¿Pensás que se va a adaptar bien Messi? Porque, digamos, toda su vida jugó en el mismo club. No sé cómo, y encima, bueno, está la barrera del idioma, si bien hay muchos argentinos, brasileños en el equipo, en el plantel. ¿no? Di María, entre otros. Exacto, pero, digamos, le va a Es costar, otro terruño. ¿no? Quizás, claro. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con esa capacidad de adaptación? Bueno, ojalá, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Soy optimista. Sí. No, digo vos como adepto al fútbol. A mí me encanta ver a Messi en cualquier circunstancia. Me parece que este es un desafío que nunca tuvo hasta aquí Lío, porque siempre jugó en el Barcelona. Entonces, la verdad que va a ser apasionante verlo, cómo se desenvuelve, cómo transcurre, cómo otra vez se pone en el centro de la escena con un equipo además que tiene estrellas, que tiene figuras por doquier, con un Mbappé que está intratable. Tremendo, ¿no? Que algunos dicen que podría ser su sucesor de cara al futuro. Con un Neymar que es, además de su amigo, un extraordinario jugador que en cualquier otro tiempo hubiera sido el mejor del mundo. Lástima que es un par de Messi. Lástima, digo, para él. Sí, va a pelear el puesto Messi. Ahora, el otro día nos decía un periodista catalán... Bueno, no sé si va a pelear el puesto, para tanto no. ¿No? Me parece que es titular. Pero, viste, no, me refiero a que tal vez Messi, que está siempre óptimo de lo físico, en algún momento, si evidentemente... Y comparado con Mbappé, creo que no. Por la velocidad. Pero bueno, Messi tiene de sobra todavía y lo demostró en la Copa América. Pero te quería hacer esta pregunta. El otro día un periodista catalán decía que para él Messi está por encima de Di Stéfano, de Pelé, de incluso Maradona, porque tuvo 15 años ininterrumpidos en el Barcelona jugando a un nivel que ninguno de los otros lo logró. ¿Qué opinas? Es opinable. Es interesante, ¿eh? Sí. Es cierto. Me dejas pensando. Claro. Por eso él decía que, un periodista deportivo, ya que lo conoce y conoce de que llegó a Messi, son 15 años de un nivel de un óptimo. nivel
de título, de Champions, Sí. de torneo local, internacional. Que no lo tuvo con la selección, ¿no? Bueno, pero ahora que lo renueva, Claro. puede ser, a ver, hay incertidumbre, nadie va a dudar que el ADN de Messi está claro, lo va a demostrar seguramente en el fútbol francés. Alrededor va a tener, digo, cierta competencia que puede incluso potenciarlo, va a jugar con los mejores del mundo, va a transformar al PSG en algo que puede ser incluso superior a lo del Barcelona, ¿o no? Bueno, no lo sé. Superior a lo del Barcelona me parece que es muy osado, simplemente por el hecho de que eso fue histórico y le dio un vuelco definitivo al Barcelona, que en torno de Messi, en su alrededor, construyó todo lo que conocemos del Barcelona en estos tiempos. El Paris Saint-Germain tiene una gran deuda, que es ganar la Champions. Si Messi le da ese trofeo, por supuesto que marcará también un antes y un después. Claro. Mucha presión también para Leo Messi tener una Champions, porque la verdad es que tener una Champions en ese contexto en el cual se va a transcurrir el fútbol va a ser definitivamente delicado. Porque Leo Messi tiene, entre otras tantas cosas, el atributo de ser el distinto. Ahora, el distinto entre casi iguales como Mbappé y Neymar va a ser más complejo, ¿no? Y con Di María, qué lindo va a ser verlo jugar con Di María. Lo vimos hace poquito en el Maracanazo, ¿no? Los dos son muy buenos. Yo recuerdo cuando jugaban en las juveniles juntos, la rompían toda y tal vez ahora lo podamos disfrutar en un fútbol además mucho más veloz, hasta donde entiendo que está desarrollando el fútbol francés y particularmente el PSG, en donde se lo podía ver justamente en la Eurocopa, ¿no? Cómo jugaban, a qué velocidad jugaban. O juegan en Europa, y eso tal vez sea un distintivo para incentivar a Messi, que buscará, me parece que tiene un ADN de conquista y que buscará seguramente aquello que no tiene el club y tal vez lo logre. Sí, ojalá. Bueno, habrá que ver cómo se readecúa también la familia a París, los chicos, Antonella. Antonella marcó algo que a mí me quedó grabado, dijo: vamos a hacer una nueva aventura. Y de verdad que es una aventura para Messi, porque no estaba en los planes, porque aparentemente fue todo lo introspectivo que nosotros descreíamos. Y esto es una consideración sí que quería hacer. En la Argentina no hubo nadie que no desconfiara. En el mismo momento en el que Messi y el Barcelona parecían encaminarse al cierre del contrato, hasta queríamos creer que eso era parte de una estrategia de negociación, ¿no es cierto? Claro, sí, es cierto. Tal cual. Y muchos colegas dieron cuenta de eso y uno compraba, porque aquí somos cultores, proclives, muy cercanos a toda idea de conspiración posible. Bueno, una vez más en y este estamos caso... curados de proliferó. espanto, ¿no? Bueno, está bien. Yo no digo lo contrario, pero es nuestro espíritu por la verdad. Es más, alguien me cruzó en un bar hoy y me dijo: ¿sabes qué? Le voy a contar la verdadera historia de Messi. Y dije: me disculpa, muchos me contaron la verdadera historia de Messi. No es mi métier, estoy en otro ámbito. Claro. La próxima me la cuenta. Porque hasta yo creo que hay alguien convencido que cree saber más de los protagonistas. Sobre Bueno, qué no hay pasó con nadie que Messi. sepa más de política que un taxista argentino, Claro, ¿no? claro. Bueno, eso es cierto. Claro, es O y que la sepa verdad, más de todo que un argentino. sí. Bueno, ahí esa me gusta más. Esa me gusta más. En Bueno, fin. Es vayan así. a Bueno, disfrutar y el en día que está política, precioso, ¿eh? día Sí. intenso, ¿eh? Habló Sí. el presidente, viste, elípticamente se refirió a las críticas por el Olivos Gate y dijo: bueno, si nos equivocamos, pero nos equivocamos honestamente. ¿Qué No hay pensás? manera de equivocarse honestamente cuando uno firmaba decretos de restricciones y no las cumplimentaba. Correcto, Ay, sí. Ese es el dato, ¿no? Yo me puedo para- equivocar honestamente en cualquier decisión que pueda tomar, sí. Sí. Me puedo equivocar, nos podemos equivocar todos. De hecho, lo hacemos. Lo importante es no superar la cuota diaria. Claro, como decía totalmente, Confucio. Ahora, totalmente. errar es humano, pero no superar la cuota diaria. Ahora, Te seguimos. La verdad es que el presidente no lo hizo un día, 2 días, 3 días. No, Fue una claro. cultura Fue y una cosa sistemático. sistemática. Porque el 2 de abril del 2020, yo cumplo el 16 de abril, todo el mundo que haya cumplido en abril recuerda cómo fue aquel cumpleaños. Fue un cumpleaños en absoluta soledad. Abril fue el momento de mayor parálisis de la Total, economía argentina. O sea, totalmente. vos salías Sí. a la calle y no había nadie. No, además, cero producción de autos. Cero. Además, estaba impedido de ser trasladado un chico, un niño, Claro. porque había quedado en la casa del padre o la madre, padre separado, y no Exacto. había manera de trasladarlo. Exacto. Gente que no Sí. podía despedir a sus familiares. Por supuesto, había protocolos recontra estrictos. No se podían Salvo- visitar en las personas adultas mayores en los lugares donde Sí. estaban internados. Salvo en Olivos. Salvo en Olivos. Entonces, pero en Olivos había como un capítulo aparte. No me Totalmente. molesta todo lo que tenía que ver con la gestión. Claro. En ningún caso, es el presidente. Ahora,
un cumpleaños con amigos, lo que nos impedimos todos de poder festejar, hubiera sido el momento de la ejemplaridad. Incluso de haber viralizado un Zoom de él saludando por Zoom a sus amigos. Es lo que se espera, es lo que podría renovar a la política y la expectativa ciudadana. Porque además tenía una credibilidad muy alta. En ese momento sí. Había mucha expectativa de que él pudiera constituirse y construir ese consenso del cual los moderados se jactaban de que Alberto representaba, que finalmente terminó diluyéndose del modo que ya conocemos. Así es. Bueno, se va a saber mucho dejamos más, igual. entonces. Sí. Te dejamos, te seguimos. Paulino, gracias. Un gusto como siempre. Bueno, y nosotros nos vemos mañana a las 13 con más data. Hasta entonces.